Rubén. Venga, Y pues vamos. entonces, bueno, damos comienzo así formalmente, porque ya hemos empezado hace rato a compartir y a caldearnos, como decimos en el psicodrama, compartiendo historias y recuerdos y cosas lindas. Segundo seminario de Teo entre nosotros, ¿no? Y bueno. Comenzamos cuando vos quieras, Teo, ahora Venga. compartimos y agradecemos la Hala, presencia de pues los que están. retomo un poquito lo del otro día para recordároslo, de dónde venimos y después de eso me voy a cómo se traslada esa manera de entender o acoger un poco el sufrimiento de la gente, cómo eso se traslada a algunas características del proceso de intervención cuando atendemos en individual. Primero un poquito recuerdo para el otro día, ¿os acordáis un poquillo que estuvimos viendo dos cositas? Una que venía, era nuestra teoría de los clúster. La teoría de los clúster, como sabéis, tiene su origen en Moreno, pero la sistematiza y la desarrolla Dalmiro, y básicamente de ahí me quedé y os transmitía tres patrones de interacción básicos que son como con los que nos construimos. Y os decía que hay un clúster que llama un clúster de sostén o materno, donde aprendemos a disfrutar de la dependencia, y lo llamaba pasivo dependiente. Pasivo dependiente os lo colocaba también con nuestra técnica del doble, y os decía, en esta aquí predomina una función donde hay alguien que es capaz de leer lo que necesitamos, ponerle nombre y cubrir la necesidad. Y nos quedábamos ahí, y yo decía, ¿cuáles son las necesidades que son esenciales en esta fase del desarrollo? Luego vamos un poquito ahí. Después decíamos el segundo clúster, que lo llama clúster de crecimiento o clúster paterno, es donde aparece ya el tercero. El tercero es más allá de que haya un tercero como personificado, pero de lo que hablamos ya es que de pronto hay que meter la acción, y entonces necesitamos una guía en la acción, alguien de quien dependemos y complementa nuestras conductas. Y en el modo que haga, pues también nos va a ayudar más o menos, o va a ser una fuente de malestar. Y el último patrón es donde ya me doy cuenta que en la vida, hombre, no es que uno haya personas con nosotros y para nosotros en función de lo que necesitamos, sino que el otro también necesita, y aparecen el aprender lo que llamamos la reciprocidad, la mutualidad. Con esos patrones un poquito os decía de otro lugar, me fui al mundillo psicodinámico y dije, y esto igual lo podemos un poquito concretar más, ¿no? Y ahí es donde dije, bueno, ¿qué es lo que yo necesito y para lo que soy dependiente emocionalmente desde que vengo al mundo? Y entonces, soy pasivo dependiente, nos vamos al primer clúster y cogí tres cosillas que necesitamos, que son una obviedad por otra parte, pero que son imprescindibles desde el punto de vista emocional. Decía, pues primero necesito que el otro esté. Claro, es la presencia del otro, ¿no? Yo recuerdo un libro que me gustaba mucho el título, que se llama de Sacha Nag, que se llama La presencia del analista, es notar que el otro está presente. Bueno, en la primera fase del desarrollo, la primera necesidad que necesito, eso, perdonar la redundancia, la primera necesidad es saber que hay otro que está a mi lado. ¿Cuándo? Pues hombre, en función de todo aquello que yo no puedo, y puedo muy poco. Entonces es como lo primero que necesito emocionalmente es sentirme seguro con un otro. La segunda cosilla que aparece aquí, que también la cogíamos, bueno, pero además, hombre, otra necesidad que necesitamos es afectiva. Necesitamos saber o sentirnos tratados desde el afecto, desde el cariño, porque si eso no se da, también va a generar sufrimiento. Y lo último, necesitamos sentir y notarnos como algo especial para el otro, algo que llamábamos valor o valoración. Entonces yo dije, o pegué, me parecía que pegaba bien en esta primera fase del desarrollo, lo que llamamos el clúster materno, cuáles son las necesidades que el otro tiene que leer, cubrir y poner nombre. Y yo decía, pues la de seguridad, el otro tiene que estar, la de afecto y la de valoración. Esta era como lo primero que os contaba el otro día. Y si no se da eso, digo, y si no se da eso, aparecerá un sufrimiento. Y ese sufrimiento será un organizador de la conducta. Y esa conducta que tendrá patrones defensivos, que es lo que hoy un poquito empiezo por ahí a contaros de nuevo, pues va a dificultar que se les podamos ayudar, porque se manejan desde la defensa. Y eso va a ser un poquito lo complicado. Bueno,
La segunda cosilla que aparece es en el otro clúster, necesito que me ayuden, pero el, el- el cómo lo hagan, decimos, hombre, pero que lo hagan de un modo que complementen. Y decíamos, ya, pero complementar significa que tienen en cuenta lo que me falta, pero no suplen. Y como no suplen, cuando sí se da, cuando eso lo que se obtiene es un exceso, pues entonces también vamos a poder encontrarnos con dificultades. Y os decía que hay tres patrones de guía que los tres generan malestar. Uno tiene que ver con que me dan más que guía, me dan exigencia y me dan una hiperexigencia. Si me encuentro en un mundo hiperexigente, pues funcionar ahí no me va a resultar fácil. Veremos cómo. Si lo que aparece es que me dan más de lo que necesito de protección, la hiperprotección nos va a llevar, nos va a, llevar a otro lugar también donde pues no es esto lo que me permite salir adelante. Y a veces me van a decir que no, pero en el modo que me lo digan, si eso está asociado al miedo, lo vamos a llamar represión y tampoco me va a ayudar. Entonces os colocaba dos clúster, el clúster materno, el clúster paterno, y en cada uno os ponía algunas cosillas que son importantes desde el punto de vista emocional. Lo primero, desde el modelo psicodinámico lo llamábamos heridas carenciales, que son de seguridad, afecto y valoración, y en el otro, en el clúster paterno, metía un poquito con lo que llamábamos heridas opresivas. Me van a dar más de lo que necesito. Para no perderos y no aburriros, ahí es donde hoy quería un poquito empezar. Digo, si nos encontramos con estas heridas, claro, lo que aparece, esperar un poquillo, que no sé si he puesto al botón de compartir, no le he dado, pero ahora mismo os lo pongo y lo comparto. Venga, os digo, si nos encontramos ahí un poquillo, ¿cuáles son las defensas que parecen? Y esto no es un tema que me gustaría transmitirlo por poner nombres a las cosas, sino cuáles son las dificultades para ayudar a esta gente. Como los dinámicos le ponían nombre a todo, venga. Entonces, la primera cosita que aparece, vemos un poquillo tiene que ver con, a ver, si la seguridad no está, si yo no me siento seguro y soy una persona dependiente, que claro, lo que se va a activar es el miedo. Entonces, el primer organizador de la conducta es el miedo. Y aquí introducimos otra cosilla. El miedo en relación al otro o en relación a mí mismo o en relación a una cosa que es indiscriminada. Entonces, aquí aparece un miedo aterrador. Es como un miedo donde aparece la indiscriminación. No sé ni qué mueve ese miedo, ¿vale? No hay una clara separación, bueno, no, ni clara ni oscura, no hay una separación con el otro. Si yo no puedo manejar ni siquiera a- o puedo enfrentarme a aquello que me pueda estar generando ese sufrimiento, lo único que puedo hacer si no puedo hacer cambios externos son cambios internos y el mecanismo es el aislamiento. Es decir, ¿el aislamiento de qué? El aislamiento afectivo. Eso es un poquito lo que nos vamos a encontrar. Entonces, cuando no existe lo que llamaríamos una herida de inseguridad, la defensa que va a aparecer es el aislamiento afectivo. ¿Por qué es importante esto cuando trabajamos? Porque nos vamos a encontrar con personas donde es muy difícil que se salgan de un discurso racional, donde no nos dejan entrar y es como bastante complejo saber qué puedo ofrecerte si no me dejas entrar en tu mundo emocional. Su mundo es hasta donde nos transmiten. Es eso, es una especie de poder organizar, de pensando las cosas, pero con distancia del mundo. Claro, la segunda cosilla que decíamos tiene que ver con sentirme querido. Y decías, claro, pues sentirte querido eh, es como una necesidad. ¿Y si eso no se da? ¿Y si uno no tiene ese sentimiento encarnado? Pues si no siente ese sentimiento encarnado pasa algo que es terrible. Si yo os preguntara si alguna vez os han querido o no os han querido, yo os diría, hombre, han hecho muy mal porque nos tiene que querer la gente, pero es que hay veces que no lo hacen, pero no está ahí el dolor. El dolor es que hay que defenderse de no sentirse querido. Y la manera en una frase me decían que es muy dura, es la defensa, aunque parezca lo contrario, consiste en no es que no me quieran, sino que yo no me siento querible. Esa es la parte que es más dolorosa, el encontrarnos con personas que se han convencido a sí mismos que no son merecedores de ser queridos. ¿Y cuál es la defensa que utilizan? Sí, pues la utiliza que utilizan es el abandono.
Probablemente habéis oído hablar de Menegaxo, que es un compatriota vuestro que trabajaba en psicodrama simbólico. Yo una vez estuve con él en un taller muy bonito que daba sobre arquetipos. Y en los arquetipos hablaba de un arquetipo que llamaba el huérfano. Y en el huérfano decía, todos en algunos momentos nos hemos sentido solos en la vida con un sentimiento de abandono. Y añadía, si somos capaces de reconocer esta sensación de abandono, este sentimiento de abandono, podemos curar o cuidar o ocuparnos del huérfano que todos en algún momento te llevamos dentro. Pero si no escuchamos ese huérfano, sí, existen dos abandonos, el abandono original y el segundo, ¿vale? El segundo que es nuestro propio abandono. Venga, siguiente cosilla. Dices, yo necesito sentirme alguien especialmente visto. El otro día os citaba una frase de Kohut que me parecía preciosa. Decía que el sentimiento de valor fundamentalmente lo obtenemos en el brillo de la mirada del otro, que de pronto ves que alguien te mira y se le brilla la mirada y te hace pensar, bueno, te hace pensar, te hace sentir, ¿qué estará viendo este hombre para, o esta mujer para que se le ilumine la mirada? Entonces, si eso aparece, como que de alguna manera internalizamos un sentimiento de valor o de valía. Claro, si eso no aparece, ¿cómo nos defendemos de no sentirnos valiosos o vistos? Y decimos, "Pa, el sentimiento es la rabia, pero una rabia particular. La manifestación de esa rabia que caracteriza el dolor por la no valoración es el desprecio. Es algo así como esto, que sensación que todos hemos tenido en alguna ocasión de que estás hablando con alguien que te mira por encima del hombro y dices, yo creo que este señor, yo, o es para esta señora, yo no existo, o no tengo valor suficiente. Entonces, quiero poneroslo de manera práctica ahora que no se os quede en una cosa aburrida. Cuando nosotros nos encontramos este tipo de heridas asociadas a las primeras vivencias que son diádicas, son con un otro, son un patrón que va a repetir en la relación con el terapeuta. Nos encontraremos personas que se nos pueden colocar desde una defensa, que es la distancia emocional, el aislamiento, otros que se nos colocan desde su propio abandono y otros que se colocan desde una defensa que les impide estar con los demás, que es el desprecio hacia los demás. Con esas tres cosillas diremos, bueno, ¿y ahora cómo abordamos esto? Bueno, si nos vamos un poquillo a lo que antes os he dicho y nos vamos al clúster paterno, aquí nos han podido dar de más. Sí, y nos vamos a encontrar también con dinámicas o tendencias que trasladaremos en sesión. Supongo que todos habéis tenido experiencias de atender a alguien que cuando te llega y le dices cómo va a ser el tratamiento, le dices, bueno, más o menos las cosas en qué consiste, un poquito de tu encuadre, el tiempo, el horario, pues más o menos el método de trabajo, en fin, lo que pueden recoger en sesión, lo que no se puede hacer. Cuando les dices eso, pueden empezar con un interrogatorio ya, pero ¿y en cuántas sesiones podemos resolver lo mío? ¿Y cuáles son las técnicas que usted tiene para resolver lo que a mí me pasa? ¿Y en cuántas ocasiones ha tenido usted un caso como el mío o este es el primero? Y a la quinta pregunta tú ya dices, yo ya no sé qué más te voy a decir, ¿vale? Y dices, hombre, parecería que este señor, acordaros de una cosa muy bonita, en nuestro mundo del psicodrama yo os decía un principio que a mí me ayudaba mucho para pensar y que me ayudaba mucho a entender, que es la idea de que aprendí de Dalmiro de todo rol queda fijado un contrarrol. Y yo he aprendido a jugar los dos roles. Puedo cambiar la posición, pero juego con los dos roles. Entonces, ¿qué le ha pasado a una persona con hiperexigencia? Pues, joder, pues si es una persona que ha vivido sus hiperexigencias y le ha dado más exigencias de las que necesita, también sabe colocarse en ese lugar y aplastar con preguntas exigentes cómo va a ser mi tratamiento al pobre terapeuta, que llega un momento que dice, y yo qué sé lo que voy a hacer ya con usted, ¿vale? ¿Cuál es la defensa? La defensa, como veis un poquillo y tenéis ahí, es el control. La siguiente, a veces cuando yo pido o necesito ayuda, te digo, ayúdame a subir un peldaño, y el otro va, me coge en brazos y me lo sube, me da más de lo que necesito. Claro, en ese darme más, lo que acaba de hacer es incapacitarme, porque me va a hacer pensar que esos peldaños en la vida son demasiado grandes para pasarlos, para que yo los suba y que son muy difíciles. Yo no tengo la capacidad y lo que hay que hacer es especialmente difícil. Con lo cual voy a aprender a evitar tener que abordar las cosas. Entonces, mi
manera de funcionar en la vida es evitando. Esto también en sesión lo habréis visto muchas veces cuando hayáis atendido, cuando atendáis, ¿no? Que es que de alguna manera te dicen, bueno, vamos a ver algo. Es que yo esto lo llamo un poquillo con humor, lo llamo un poquito es el baile del paciente y el terapeuta, el baile evitativo o el baile fóbico, ¿vale? Te dice, vamos a hacer, tú dices, venga, vamos a hacer, tú te acercas y da un pasito atrás. Dices, bueno, ahora no. Bueno, tú te dices, bueno, pues esperamos. Y entonces te dice, ¿y por qué no hacemos? Y tú te vuelves a acercar. Dice, mejor mañana. Y entonces te metes en una dinámica como muy curiosa, donde no sabes muy bien qué está pasando. Y es un juego donde predomina la evitación. La evitación tiene dos elementos que son bonitos: la petición de ayuda y la evitación de la ayuda, ¿vale? Entonces hay una propuesta que se evita. Venga, y la última, hombre, pues a todos nos ayuda que nos guíen en lo que tenemos que hacer y nos guíen en el no. Yo lo que, lo que defino a veces para orientarme yo y para transmitir a la gente son traducciones de términos. La palabra represión, que tiene mucha carga en el mundo psicodinámico, yo la traduje de una manera un poco coloquial para mí y sencillita. Dije, bueno, ¿qué represión? Es prohibir con un miedo innecesario. Recuerdo una chiquita que era, bueno, una chiquita ya tenía veintitantos años, que me acordaba de cómo su madre le decía que no hiciera las cosas. Y ella cuando era adolescente quería salir de casa, quería por la noche y tal, bueno, pues como todos los adolescentes querían sus cosas. Y su madre le decía, hija mía, haz lo que quieras, pero si tardo cuando vuelvas en abrir la puerta es porque ya puede que no esté en este mundo. Y digo, hombre, gracias, Como- gracias por decirme que no salga de una manera, pues eso, como, como la del el señor lacaniano, pero está amenazado. ¿De verdad es necesario hacer eso? Claro, estas personas, ¿qué van a aprender? En el lenguaje más clásico, si yo no puedo decir lo que quiero, tengo que conseguir que tú me lo ofrezcas. ¿Cómo lo hago? Desgraciadamente, lo que aprecias este tipo de personas cada vez más es que lo hacen desde la queja, desde el estar cada vez más malitos, y se produce un fenómeno que nos asusta muchas veces a los terapeutas, que es intenta atraer tu atención o manipular tu atención o manipular tu cuidado desde el miedo a la enfermedad, al tal, ¿no? Tradicionalmente serían como manipulaciones que se podían meter en un rótulo más así de manejos histriónicos y que cada vez más están asociados, pues, eso, a la enfermedad. Qué mal estoy, qué le pasa, bueno, como que nos atrapan un poquito ahí, sin ser pesados. Con estas cosillas, ¿a mí para qué me vale? En contra de lo que parezca, yo me gusta, soy antiorganizado. Es más, eh, yo creo que a veces me parece que me pongo exigencias obsesivas para no caer en el caos. O sea, yo no sé si es posible ser obsesivo y caótico, pero si esa posibilidad existe, yo lo soy. Porque es que siempre estoy intentando poner orden para desparramarme. ¿Por qué os hago esta introducción? Porque luego yo cuando trabajo, a mí me gusta sentirme, dejarme llevar, pero es verdad que a mí me da una cierta estructura esto, sobre todo para ver las dificultades en la intervención. ¿Por qué me atasco? Yo me acuerdo de cuando me formaba en psicodrama, a mí me parecía, y es posible que lo interpretara mal, pero a mí me parecía que a veces los psicodramatistas utilizamos cosas que son bucles que no explican. Yo me preguntaba muchas veces, ¿por qué las escenas a veces no funcionan? Y me decían, hombre, pues porque el caldeamiento no habrá sido un caldeamiento adecuado. Y yo decía, ¿y por qué un caldeamiento no es adecuado? Porque las escenas no funcionan. Y tú decías, pues estamos apañados. Hombre, a veces habría que mirar cuál es la dificultad, hagas lo que hagas, para que la escena fluya. Y eso a mí me ha servido pensar o identificar cuáles son las defensas que estas personas tienen, cuáles son las dificultades que vamos a tener que abordar previamente a poder entrar en la escena. Es verdad que la palabra conductas defensivas, perdonar que no me he dado cuenta, de dónde estoy. La reunión a ver, una miajita. A ver, está compartiendo. Perdonar, que no sabía que había dejado la pantalla colgada. Pero os decía, muchas veces cuando a mí me hablaban de esto, el caldeamiento decía, joder, pues
voy a ver lo que puedo hacer para que se calde, pero claro, es que hay veces que las escenas se paralizan. Y en individual, ¿de qué tipo de caldeamiento es el que se necesita? Claro, para mí eso es muchas veces cuál es la defensa con la cual te vas a tener que encontrar. La palabra defensa, que originalmente eran los mecanismos de defensa psicodinámicos en psicoterapia, lo usamos ya, son las conductas defensivas, que predominantemente no son ni voluntarias ni conscientes, pero existen. Entonces, me encuentro con que alguien me plantea una queja, esto es lo que me dice que quiere abordar, hasta dónde es capaz de reconocer lo que quiere abordar, pero me encuentro que cada vez que intento, por ejemplo, por usar la defensa evitativa, cada vez que me acerco se aleja, ¿vale? Cada vez que quiero abordar una escena me controla, estupendo, ¿vale? O cada vez que intento abordar algo, lo que me aparece es como que me cambia el lugar e intenta mostrarme que yo soy el que tiene que desear cambiar las cosas y no él. Digo, pues estamos apañados, ¿vale? Entonces, desde esas defensas un poquito dice uno, a ver, ¿cabría alguna manera de poder abordar esto? Y yo siempre recuerdo un libro muy viejísimo, ¿vale? De un señor también muy denostado que se llamaba Wilhelm Reich. Wilhelm Reich de aquella decía, antes de intervenir cualquier conflicto, tenemos que abordar las defensas, ¿vale? Bueno, pues de ahí me quedé con eso y empecé un poquito a ver si podía intentar frente a mi caos poner una chispita de orden. ¿Cuál fue la chispita de orden que puse? A ver, vamos a ver un poquito la primera idea que os quiero transmitir, que es esta. ¿Cuál es la diferencia entre una sesión o una concepción que yo creo más moreniana, clásica, y el trabajo en individual? Como sabéis, Moreno en individual decía que era una práctica menor, que lo importante era el grupo. Bueno, puede ser, pero la idea que él tenía hasta donde yo le he leído es una idea de acto psicodramático. Es decir, pues hay una fase, hay una sesión, vamos a intervenir y vamos a intentar un poquito resolver en esta sesión. Vale. Cuando tú estás trabajando en individual, yo necesito introducir la idea de proceso. La idea de proceso es un orden, una secuencia que se tiene que dar a lo largo a lo largo del tiempo que estemos abordando. Y cuando hablas de proceso, pues tienes una necesidad de decir, y puedo hacer lo mismo desde el principio de una sesión, la primera sesión, a la quinta, a la décima, o existen algunas cosas que son como condiciones previas. Aquí os pongo un poquito que para mí la idea de proceso es lo mismo que decir dos cosas. Más allá de lo que hagamos desde el punto de vista de la acción, de las técnicas psicodramáticas, para mí el proceso terapéutico es la construcción de una construcción de una relación desde la que se sostiene la intervención. En esto creo que somos, o lo pienso igual que muchos otros modelos. Claro, construir una relación lleva tiempo y la concepción que para mí tiene el cambio, y esto no es mío, esto son cositas que leía de Dalmiro, lo que cambia tiene que ver con la solidez del vínculo que se haya construido, ni conmigo ni con el paciente, sino con la solidez del vínculo que se ha construido para enfrentarnos a aquellas cosas que son generadoras de dolor. Si eso es así, a mí se me ocurría que podíamos empezar un poquito a pensar de una manera sencillita, pero sin meternos en mucho lío, cuáles son un poquito las fases que podemos hacer. Bueno, cuando alguien llega por primera vez para que le atiendas, ¿tú quién eres? Tú no eres nadie. Desde el punto de vista del lazo que tienes, eres lo que el otro coloca en ti, su necesidad, pero no existe un lazo construido que sostenga. No se va haciendo poquito a poco. Entonces hay una fase que yo, perdonadme, que en otros modelos también se denomina así, es previncular, previa a la construcción del soporte para poder movilizar cosas. La segunda es cuando esa fase, cuando ese vínculo ya tiene una solidez, y la última es cuando tenemos un poquito que ir generando una despedida. Entonces hablaba de estos tres momentos en el proceso terapéutico. Este modo de verlo está recogido predominantemente del modelo psicodinámico y yo pensaba, bueno, nos encontramos con esto, ¿vale? Estos tres momentos a lo mejor requieren como algún tipo de adaptación en la técnica. ¿Puedo hacer lo que quiera? Bueno, yo creo que hay cosas que en cada momento son
es más adecuado hacerlo. Por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a ver las condiciones de trabajo, hay unas que son las obvias, las que tenemos, y vamos a construir una alianza de trabajo. A mí me gustaba mucho la definición de alianza terapéutica que me enseñaron del mundo psicodinámico. Me decían, la alianza terapéutica es la unión y se presta a que hagamos bromas enseguida. Dice, la alianza terapéutica es la unión de la parte sana del paciente con la parte sana del terapeuta a la que se va a oponer la parte patológica del paciente. La broma no la dejan votando, sospechamos que el terapeuta no la tiene, ¿vale? La alianza terapéutica... esto tenemos que partir de ahí, porque si no ya, por lo menos de decirlo. Entonces, claro, construir eso lleva tiempo. Y hay una cosa que también aprendí de manera, yo creo que experiencial, aunque te venía en los textos. ¿Y cómo sabes que eso se ha cumplido? Si yo os preguntara, creo que estaríais de acuerdo. Yo creo que todos reconocéis cuando una persona, perdonar, soy torpe con los cambios. Yo creo que todos reconocéis cuando una persona está ligada al tratamiento, cuando tienes la sensación de que se ha comprometido, que es un compromiso afectivo. En ese momento es cuando sabes que la alianza ya se ha dado. En ese momento es cuando yo creo que podemos pasar a empezar ya a trabajar sus contenidos, pero se tarda un tiempo, ¿vale? Que además creo que es sano, porque si no, muchas veces os encontráis, o muchas veces, en algunas ocasiones, nos encontramos con un volcado de contenidos que creo que no podemos, lo único que podemos hacer es recogerlos. Yo me acuerdo de un señor hace muchos años que atendí, que en la primera sesión, después de presentarnos un poquito y de tomar sus datos, y le digo, ¿y usted qué quiere abordar aquí? Me dice, bueno, mire usted, me cuenta un dato familiar. Mi padre me recogió por caridad, porque realmente él no quería ser mi padre. Mi madre era una señora que se dedicaba a la prostitución y a mí me gustaría que pudiéramos ver esto. Y tú dices, hombre, igual es un poco prematuro, me parece a mí. O sea, ¿qué le parece si vamos un poquito, dicho en un lenguaje, conociendo su historia, sus datos, es decir, vamos a ver si creamos el sostén, acordaros un poquito para mí, a perdonar si soy redundante. Para mí el proceso terapéutico es exactamente un intento de reproducción de la teoría de los clústeres. Lo primero que tenemos que construir en esta primera fase vincular, ¿sí? Es que el sujeto sienta que esos elementos donde va a recibir cosas de una forma pasiva y dependiente se le van a dar. Y van a ser los elementos que nos van a permitir construir un vínculo que sostenga todo el crecimiento que tiene que hacer el segundo clúster en función de sus conflictos no resueltos. ¿Sí? Después, la última fase del tratamiento, la despedida, es como vamos a tener ya que abordar los datos con los temas con más datos de realidad. Ya trabajamos en las partes más adultas. Si esto es así, es en esta primera fase que estamos viendo, estamos construyendo, hombre, si yo consigo contener la angustia de este señor de tal manera que él sienta que frente a su inseguridad hay alguien que te va a intentar acompañar y sostener frente al miedo, que lo hace porque de alguna manera le importan tus cosas. Cuando hablamos de la valoración, tiene importancia tu bienestar para él y procura hacerlo de una manera que tú te sientas afectado y sin rechazo. Para mí eso sería lo predominante en esta primera fase de tratamiento. ¿Vale? ¿Que hacemos cosas? Sí, vamos a hacer cosas, pero vamos a intentar sobre todo construir la seguridad en esto que va a ser el sostén de lo que después tendremos que abordar. ¿Vale? Bueno, cuando hacemos eso, decimos, ¿y cómo nos manejamos? Tenemos truquillos que van a resultar simpáticos. Algunos vienen un poquito, bueno, aquí os dejo un poquito qué es lo que vamos a abordar, que todo conocéis, ¿vale? ¿Y cuál es un poquito la meta? La meta sí para mí es importante. Cada vez más en mi país te encuentras que las demandas son más sintomáticas, porque yo no sé aquí, allí, pero aquí tenemos especialistas de todo, de todo. O sea, usted es especialista en el tratamiento de la fobia a las puertas marrones con pestillos duros. Hombre, no.
intervenía en el miedo, pero usted es capaz de abordar como los rituales obsesivos de lavarse las manos 3 veces por delante y 3 por detrás. Coño, no me he especializado en eso, ¿vale? Pero aquí cada vez la cosa es más específica. O sea, y hay máster de una especificidad impresionante, ¿vale? Máster de elaboración del duelo frente a la pérdida de me invento, ¿vale? Yo qué sé, de los perros de raza. Coño, yo sé trabajar duelos, ¿vale? Bueno, pues perdonar, pero cuando te encuentras con esas cosas, al hilo que lo cuento, que hay gente que parece que con esa idea están buscando algo que es un tratamiento puramente sintomático. Quíteme usted esto. Bueno, podemos acordar eso como tratamiento, decirle, pues mire, yo no me dedico a eso. Si usted quiere, Leo, ¿qué? no, estaba pensando bien heredado me parece, de la medicina, ¿no? Que con tanta especificidad que uno tiene que ir ya al traumatólogo, pero que sea del dedo meñique, porque el de la muñeca no te puede atender. Ojalá, ojalá fuera de la medicina. Yo en esto con vosotros tengo mucha confianza y me muestro como pienso, ¿vale? A mí desgraciadamente me parece que aquí se está dando un movimiento absolutamente donde, donde está influyendo esto y que se vende mucho esto. Y entonces, pues igual que ahora cosas como lo que a mí me parece obvio, y es definir encuadre del terapeuta, disponibilidad del terapeuta, cosas que me parecen básicas para definir una relación sana, aquí te encuentras con que consúltenos, somos psicólogos a su disposición las 24 horas del día. ¿De verdad? De verdad, las 24 horas del día usted está disponible. Y además estoy especializado en lo que ustedes quieran. Fobias específicas a los osos polares que vengan de verdad. Bueno, pero soy antiguo. Pero la parte que sí quiero transmitiros es con esto que quiero transmitiros. Bueno, pues que la primera diferencia es si lo que quieren es hacer un tratamiento puramente sintomático, bueno, pues se puede hacer o lo que quieren es hacer una psicoterapia. Yo creo, y en esto soy muy psicodramatista, yo creo que una persona no sufre de una manera específica por una cosa, puede estarse, yo qué sé, una situación muy puntual, pero yo creo y esto creo que es muy moreniano, uno no puede estar bien en la vida si los demás no están bien con él. Entonces, para mí, cuando intento entender los síntomas como la última de los recursos que uno tiene, los intento ver como la dificultad que tienes para resolver tus conflictos en la vida. Es como una posición tal. Pero eso ya supone enmarcar la psicoterapia como un proceso terapéutico, no dirigido al síntoma. Si eso no queda claro en las primeras sesiones, lo que nos encontramos es que a la tercera se ha ido. Pues yo vine por la fobia o yo vine porque tengo, yo qué sé, tengo una idea obsesiva y usted no me la ha quitado en 3 sesiones. No, dice la... Bueno, una vez que hemos hecho eso, sí es verdad que tengo truquillos para manejar las cosas y algunos truquillos los he copiado. Por ejemplo, venga, Todo dale. que se puede preguntar, o por ahí hay alguno que tenga alguna duda, o se le ocurrió algún caso o alguna situación, me parece que abrimos ¿no? Como vos no tenés inconveniente. Me preguntáis cuando queráis, un poquito de lo que queráis, vamos preguntando. Para mí, un poquito la primera fase, acordaros, lo coloco en qué se necesita, crear un espacio de seguridad, que para mí es con un componente afectivo y un componente de valoración. La valoración es, a mí me importa usted. Acordaros de nuestra filosofía, que es muy bonita. Nuestra filosofía es de encuentros, un yo con un tú. ¿Vale? A mí me importa usted, más allá de que usted tenga síntomas o más allá de que a usted le sucedan cosas, ¿vale? Pero para mí lo importante es usted en la vida. Eso es lo que yo voy a recoger y voy a intentar ayudar. Bueno, yo os decía, ¿y tenemos truquillos para esta primera fase, además de estar uno frente a otro? Sí. Cuando, las primeras intervenciones, estas son maneras de definirlo con terminología es dinámica. Llamamos intervenciones aclaratorias. Le voy a aclarar lo que hago y lo que no hago. A mí la impresión que me está dando, que ojalá me equivocara,
es que lo que tradicionalmente llamábamos un mundo más de ansiedad, más neurótico, más no sé qué, se está desplazando cada vez a un mundo más actuante, como que cada vez hay menos recursos de organización en las personas que atendemos. Y entonces me parece que cada vez nos acercamos más a un mundo donde la patología narcisista, la patología límite cada vez predomina más. Entonces es importante aclarar lo que se hace y lo que no se hace, por lo menos porque aquí nos encontramos con el problema de las conductas actuantes, etcétera. Entonces, aclaro lo que hago y lo que no hago, que choca con eso que os he dicho antes, que aquí te puedes encontrar psicólogo 24 horas disponible. Claro que sí. Y si necesitas más, también. Venga. Pero entonces aclaramos lo que ponemos y lo que no ponemos. Otra cosilla que a veces es que simplemente son apoyos confirmatorios, es validar un poquito su dolor. Pues, bueno, usted está pasando nomás. Estos son intervenciones verbales, tal. Y una que es muy bonita, que es transmitir un mensaje esperanzador y son programáticas. Cuando te transmiten el yo no puedo, yo esto lo aprendí en psicoanálisis y en mis clases de inglés. Yo con el inglés tengo una deuda existencial. Yo sigo estudiando inglés porque creo que como ahora todo es así, seguro que cuando vayas al cielo, que yo quiero intentarlo, seguro que la entrevista es en inglés. Por eso ya es mi única razón para seguir estudiando. Por lo menos para tener unas palabrillas de intercambio, se aparece por ahí San Peter, que será, para poder tener unas palabrillas. Hello, hello. Claro, yo soy bueno, sí, con mis cosillas. Bueno, perdonad. Eso lo llamamos intervenciones programáticas, es un mensaje, ahora no podemos, quizás más adelante podamos irlo abordando. Intento transmitir un mensaje de esperanza, de que se podrá hacer sin la angustia de ahora siento que no podemos, ¿vale? Serían como Teo, Dale, dale, por favor. me meto un ratito y- y siempre esto que estás diciendo lo asocio también a algunos terapeutas que en grupos dicen, diga por Qué ahora bien, no qué puede bien. cambiar, Es, por es lo mismo, ahora, ¿no? Me es lo parece muy mismo. linda intervención para decirle, bueno, hasta ahora, todavía no sabemos, ¿no? Como diciendo, tenga la oportunidad de que alguna vez puede cambiar, pero como darle la oportunidad, darse esa oportunidad, ¿no? Claro, sí, eso. A mí, nada, pues lo incorporaré a la mía el por ahora también, porque en el fondo es un mensaje esperanzador, es como, ¿por qué no lo vamos a poder hacer? ¿Vale? Claro. Por lo menos ese mensaje de esperanza. Junto a eso, ¿qué podemos hacer durante estas primeras fases de sesión? Os voy a poner algunas tecniquillas, más allá de que cada uno un poquito se sienta cómodo con lo que se siente, que a mí me parece que a veces me ayudan y me sirven un poquito. Os pongo un poquito en el compartir. Algunas cosillas y os cuento. Venga, a ver si lo hago cada vez un poquito con más precisión esto. Busco por aquí el compartir y os lo pongo. Venga, venga. A veces yo hago una entrevista, una pequeña historia clínica clásica y tal, sobre todo para ver un poquito, hacerme una idea de los datos y puedo empezar durante estas primeras sesiones hacer algunas cosillas que me ayudan y que todos conocéis. Por ejemplo, una de las maneras de intentar explorar cómo están, le pido que haga una pequeña escultura de su momento vital, que es algo así como, mire, le cuento un poquito lo de escultura, pero si esto se va dando, ya estamos cayendo en una relación de confianza, de tranquilidad, ya van afectando, porque cuando explicas psicodrama muchas veces a la gente, y especialmente individual, las preguntas que muchos de mis alumnos me dicen, pero a la gente le da vergüenza y yo les hago una broma. Le digo, mirad, lo que hacéis es pedir a alguien que haga cosas que en la vida hace, se pone de pie, expresa corporalmente, no es ninguna tragedia. Y la broma que le digo es, pero vosotros imaginaros qué hizo Freud, un señor, y en aquella época llega alguien todo serio, sesudo, a atender al el señor de la época más relevante en el mundo de la psiquiatría, ¿vale? Y le dice, me pasa eso. Y entonces va y le dice, túmbese, se sienta de espaldas. Y la gente lo hacía. Si la gente hacía eso, donde te encuentras, que te tumbas y otro se pone detrás,
¿Por qué no van a coger y decir, mire usted, no me lo cuente a mí, imagine la silla de su interlocutor y abre eso? Creo que tenemos que vencer muchas veces la gente que empieza con nuestras técnicas ese temor, pero es verdad que a la gente le sorprende cuando le dices, hágame una escultura de su momento vital. ¿Qué es eso? Pues dígame cómo se está usted, dígame cómo se está, perdonar, dígame usted cómo se está usted sintiendo en la vida, conecte con su emoción y luego expresa. Se deja llevar un poquito por la expresión. Enseñas un poquito tal para que conecte con su mundo emocional y es un pequeño foco de su vivencia en su vida en este momento. Nos permite, a mí como que pueda conectar su mundo emocional con aquellas representaciones que tiene de las cosas pendientes, de lo que tal. Bueno, otra cosilla que les hago, y aquí es una pequeña adaptación con almohadones, les suelo pedir también que hagan un átomo familiar. Cuando empiezan un poquito a desarrollarme su situación vital, les digo, vamos a colocarnos un poquito, representamos a las personas un poquillo que hay, les ponemos tal y les digo un poquito que se acerquen y se alejen de cada una de las personas y pongan con soliloquio, vayan explorando cuál es su mundo emocional. Les hago también, o procuro hacerlo siempre que, bueno, es un procesillo, si no lo hago una vez, lo hago varias, les voy mirando dónde están y dónde quieren estar, ¿vale? Y aquí hay una cosa que me gusta mucho proponerles, que es una pregunta muy tonta, y es, si estás aquí y quieres estar aquí, más cerca o más lejos del otro, algo te lo debe dificultar. Me acuerdo de la palabra fantasmas, que en algún sitio también he leído a Dalmiro. Algún fantasmita se nos cuela. Si quieres estar aquí, pero no estás porque algo te lo impide, se nos ha colocado un fantasmita. El fantasmita es el miedo, que es lo que te lo dificulta. Y entonces empiezo a hacerme una idea de qué tipo de relaciones tienes, ¿vale? Y cuál es el temor a modificar tus relaciones. Y vamos haciendo, pues eso que os digo, un pequeño átomo familiar que es muy facilito, si luego queréis cualquier cosita, pero esto yo creo que todos los conocemos. Otra cosa que hago es una adaptación de la técnica de proyección al futuro. Y os cuento por qué. La, la adapté un poquito esto, sobre todo porque me parece que es una manera más amable de poder ver qué hacemos con el malestar. ¿Vale? A ver si os pongo por aquí el truquillo que utilizo. Venga. La proyección al futuro me están contando sus cosas y les digo, bueno, vamos a hacer una cosa, hablándome de su queja. Vamos a imaginar que pasó un año. Hay un libro precioso que supongo que todos conocéis, que es de Rosa Cuquier, sobre técnicas de psicodrama, una belleza, y donde hay que nos guía cuando no se nos ocurren cosas, pues le copiamos. Y entonces un poquito la proyección al futuro la utilizo aquí un poco de cara a ver cuáles son sus expectativas en el síntoma. Y le hago una tontería. Le digo, mire, usted está aquí, en esta silla con su edad. Le envejezco un año. Le voy a poner un añito más. Ahora tiene usted un año más. Siéntese en esa silla. Le digo, y mire, en esta silla usted ya ha resuelto los motivos. A ver, si queréis podéis prolongar, porque igual es un poco pretencioso en un año, pero bueno, ha pasado un tiempo. Siéntese aquí. Y usted ya ha resuelto todo aquello que quería resolver. ¿Sí? Cuente un poquito qué es lo que usted quería resolver y cómo ha cambiado. Suelen empezar diciendo, ya no estoy triste. Digo, no, 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 cuente cómo está. Bueno, pues ya estoy alegre, venga. Si se ponen muy pesados, a veces no quieren entrar y nos cuesta, pero bueno, pues ya soy capaz de tomar iniciativas, ya soy capaz de, bueno, muy bien, estupendo. Ahí tenemos a uno que todavía no sabe hacer lo que está frente a usted. Yo soy un poco juguetón, siempre que me lo permiten y veo que la cara del paciente me sigue, ¿vale? Si no lo hago lo mismo, pero como más serio. Dígale usted estas cosas. Venga. Pero si yo, venga, y se lo cuentas. Muy bien. Le digo, pues qué bien, ya se lo ha contado. Usted está más alegre, usted está mejor, etcétera. Vamos a ver qué piensa él. Cambio de silla. Le hago un cambio de silla y le pongo, usted ahora, está aquí con su edad. ¿Querría usted saber algo más? Y la pregunta que hacen como universal es, sí, que cómo lo hizo. Tenemos que volverle a preguntar. Y entonces le vuelvo a cambiar de silla. Y le digo, dígale cómo lo hizo. Bueno, aquí empiezan a decir sus cosas, pero le meto una pequeña preguntilla que es una guía. Y le digo, les dejo un poquito que tal, pues mire, ¿qué tal? Muy bien. Y le digo, dígale qué dejó de hacer a usted
perdón, qué dejó de hacer usted que no le gustaba hacer? ¿Se entiende un poquillo? Estoy intentando poner en evidencia la defensa que perpetúa los síntomas, ¿vale? Porque si no, a veces te puedes encontrar que en esta dinámica, imaginaros una persona obsesiva y le preguntas, ¿cómo? Ya estoy bien, venga, ¿cómo lo hace? Y se cambia el rol y te dice, no, porque entonces puse más interés, más método, más organización, no, que dejaste de hacer que no te gusta. Y entonces vamos a ver aquello que quieres dejar de hacer que no te sirve, no te gusta. Dejé de hiperpreocuparme, dejé de culparme por todo. Eso es lo que estoy buscando. Entonces, me sirve, le cambio y le digo, ¿qué te parece lo que te dice? Habitualmente lo que hemos hecho, bueno, jo, pues me parece bien, lo podré hacer. Y tú ya un poquito de humor y dices, bueno, un poquito, vamos a necesitar un poquito de psicoterapia. Unos añitos, bueno, un tiempito. Tampoco digamos unos añitos que la gente de Ah, repente se nos asusta. Luego no se van, ¿eh? Ojo, que luego, bueno, luego no sé qué, pero en principio unos añitos les da cosilla. Venga, sigo un poquito. Hay otra cosa que también me gusta hacer para dar o darle un poquito de significado, desvelar el significado del síntoma o de la queja. Lo llamamos, en esta fase lo llamo entrevista al síntoma y tiene también un poquito de teoría. Salvo que concibamos el síntoma como un fracaso, desde nuestro lugar lo leemos un poquito, yo lo leo como la última de las maneras que he tenido de abordar una situación que no he sabido resolver. Vale, claro, pues si es así, aunque solo sea eso, vamos a intentar rastrearlo. Entonces, en la entrevista del síntoma, hago una cosa muy simpática, que todos habréis hecho seguro. Hago una pequeña concretización del síntoma. Se lo pongo frente a él en una silla y le digo, a ver, ¿la angustia qué? Pues este personaje, ¿cómo es? Si quieres que lo personifique, estas son las tecniquillas que Dalmiro nos enseña. Personificamos a persona. Venga, muy bien. Grande, Word, tal, qué características. Bueno, muy bien. Entonces le digo, lo ponemos aquí un poquito, mira a ver qué le dice. Pues nada, que la vas a pasar fatal, que no sé qué, no vas a poder. Venga, muy bien. Le ponemos un poquito en la silla. O si me seguís un poquito, siempre, si con la palabra os pierdo o voy deprisa, decir, lo tengo ahí. Le digo, oye, pues ahora si no te parece, te voy a poner frente a él. ¿Sí? Y le hago tres preguntas con un deseo un poquito de valorar y de ver un poquito también la dificultad que vamos a tener. Y le digo, una preguntilla, ¿el síntoma viene solo o tú le invitas? Y a veces se queda un poquito sorprendido. Digo, solo, seguro. Sí, sí, solo. Si se pone muy pesado, no insisto. ¿Vale? Pero cuidado, porque aquí tenemos un tema delicado. ¿Hasta dónde tú te sientes que en lo que te sucede tienes algo que ver? Si no, muchas veces aquí te encuentras con una dificultad para luego intervenir que consiste de a mí me llega la angustia, o a mí me llega la tristeza, o a mí me llega la ira, o yo me llegan las ideas obsesivas que no puedo manejar nada, no tiene nada que ver conmigo, o me llega el pánico y no tiene nada que ver contigo, ¿sí? En la medida que te diga, bueno, igual algo hago yo que tenga, o yo le llamo, se está sintiendo agente de lo que le sucede y nos claro. está diciendo que tenemos más capacidad de poder ayudarle, ¿vale? Bueno, bueno, yo le digo, oye, y otra cosilla, ¿y este personaje acaba de llegar o lleva tiempo en tu vida? Claro, ahí la pregunta es malvada. Porque si, no, si me dicen, no, a veces te lo dicen con cuidado y con ternura. Dicen, ay, no se preocupe, yo estoy triste toda la vida. Y yo, no, no me preocupo, de cara al tratamiento es lo mejor que me puede usted decir. O sea, porque si al menos fuera reactivo a una situación, pues hombre, pero si usted me dice, lleva 20 años deprimido, pues hombre, me lo está poniendo usted como para tranquilizarme. Pero ¿cuál es la historia de esto? Claro, la historia de esto, de alguna manera, también te dice un poquito la dificultad de cara a abordar el proceso. Si me dice toda la vida, ya, yo pienso toda la vida con esto que has soportado y tienes una enorme capacidad de soportar el sufrimiento y de tolerarlo, ¿vale? Entonces nos encontramos ahí con eso. Y la última pregunta que a veces les hago y que en la entrevista al síntoma, ellos están ahí, él está, le estoy preguntando, el síntoma lo tienes enfrente y la última que les hago es esta. Y le digo, oye, ¿y para qué viene?
Y entonces siempre la primera respuesta suele ser, hombre, para jorobarme, para fastidiarme la vida, para dañarme. Y, "Uy, pero si solo fuera para eso, no sé cómo ha conseguido convencerte. Mira a ver si para algo más viene el síntoma. Estoy intentando que vea si ese síntoma de alguna manera lo liga a su vida y a las situaciones. ¿Vale? Entonces intento que ese síntoma, que lo perciban como algo extraño y ajeno, puedan percibirlo, que algo tenga que ver con su conducta y que desempeñe alguna función en su vida. A veces les cuento un cuento y les digo, hombre, a ver, es que, mira, aunque solo sea para estar malito, a lo mejor hay otras cosas para las cuales ya no tienes que estar disponible. ¿Para qué? ¿Vale? Intento focalizar ahí. Entonces, si veis un poquito en esta fase del tratamiento, el foco lo pongo en, vamos a ver un poco si construimos un mapa de lo que te pasa, puedo explorar cómo te encuentras en la vida y le ponemos un poquito esa escultura familiar. En las entrevistas, en las primeras sesiones de psicodrama, utilizo técnicas, las técnicas ocasionalmente, sobre todo son predominantemente verbales. Las saco al hilo de voy a explorar un poquito esto, si me habla de la queja, te hago una entrevista al síntoma. Si en algún momento hablamos de su historia, etcétera, etcétera, bueno, pues vamos a mirar un poquito un átomo familiar. Siempre procuro en esto creo que soy muy humanista. Me acuerdo de Rogers que decía, el humanista es el que va siempre un pasito detrás del paciente. Voy siempre al hilo de lo que él me cuenta, intento seguirle, ¿vale? Bueno, pues en función de eso vamos buscando cositas. A veces ensayo cosas que me parecen que me pueden venir bien. Por ejemplo, no sé qué he puesto aquí y qué he quitado. A ver, hay que me... Debe haber... perdonar que la he liado. Venga, bueno, le da un botón inadecuadamente. Bueno. A veces cuando estamos haciendo estas cosillas, también quiero, me parece que en algunos pacientes es bueno instalarles algún recurso de cuidado. Y cuando me angustio mucho y tal y cual, hay una técnica que leí un día y me pareció muy bonita y que tiene que ver con algunos datillos de cómo aprender a cuidarnos. Es una técnica que se llama el observador que cuida. Es una cosita muy tonta y muy fácil. ¿En qué consiste? Algunas veces cuando se ven como muy indefensos, creo que es bueno ser un poquito activos y que se lleven la sensación de que algo se pueden dar. El observador que cuida solo son dos sillas, donde pones una un poquito, un poquito detrás de la otra. Y le dices lo siguiente, le dices, mire, vamos a ponernos en esos momentos donde usted está angustiado, usted está preocupado, usted está en alerta. Póngase usted ahí y exprese un poquito cómo se siente, ¿vale? Una vez que ha hecho eso y lo expresa, le digo, ahora vamos a hacer otra cosa. Vamos a imaginar una persona que realmente le conozca y que tenga la capacidad de cuidarle. Entonces, le vamos a poner un poquito detrás, en la silla vacía que tengo, sí, donde él estaba representando la angustia, pongo un almohadón. Él está. Mire a ver aquí y ahora cómo podría usted cuidarle, ¿vale? Algunos te dicen, facilítelo con algo en su mano, una tela suave, que le dé un contacto con algo que le saque un poquito de la angustia y se encuentre con una sensación agradable. Bueno, si queréis, vale, y si no, simplemente pare usted un poquito a ver qué se diría, qué haría, ¿sí? Entonces, fijaros un poquillo. En el fondo estamos haciendo algo que luego en las dramatizaciones a mí me gusta hacer, que es regular la emoción. Mire, usted a veces se angustia, pero tiene la capacidad de darse algo para cuidarse. La técnica esta del observador que cuida, como ven, no es más que esto, es usted puede verse como observador de sí mismo y puede darse un trato cuidadoso a sí mismo. Claro, hay una cosa que yo creo que es implícita y que a mí me gusta que también él vaya encarnando, y es que también en la psicoterapia va a tener momentos donde nos vamos a dedicar a cuidar, a que se puede cuidar. Teo, Sí, Perdón que soy medio preguntón, pero no sé si quiere alguno compartir algo. Pero venga, estaba sí. pensando si, si el terapeuta se mete o no se mete. Es decir, él, en vez de concretizar, puede, ¿cómo ves o cómo te parece?
el lugar del terapeuta se ponga también como un show auxiliar o como un, no sé, en vez de un almohadón, estaba pensando en el que cuida, o él ponerse en el protagonismo y poner al al terapeuta. paciente en el lugar del que cuida. Mirar, esto yo tengo que deciros desde dónde os contesto primero, ¿vale? Porque, porque para mí a veces hago cosas que no digo que no hay que hacer, ¿eh? Pero yo digo lo que yo creo. Para mí es importante que la persona un poco establezca una relación sólida, ¿sí? Pero que incluye cierta frustración en la relación. Entonces procuro, yo no participo nunca en individual ni en grupo, no participo nunca en una técnica, yo no me meto nunca en un cambio de rol, no, ni en esta técnica sería yo la figura que pondrías a mano. Lo que pasa que es, también os digo, aquí con una técnica específica. La técnica que utilizo mucho y donde yo participo, por ejemplo, siempre en dramatización, sí doblo mucho, ¿vale? Y ahora os voy a decir cómo doblo incluso de una manera cuidadosa en sesión y sí participo. Hay una técnica que se utiliza mucho en trauma que aquí a veces la uso y la utilizo abiertamente. Lo llamamos el doble corporal. El doble corporal es una manera de tranquilizar a la persona frente a las situaciones que le angustian. Es así de fácil. Es una técnica de Keith Haggin que lo utiliza en trauma. Cuando tiene personas que están trabajando con situaciones traumáticas y tú pretendes que esa persona, la escena no le aterre, tienes que regular la intensidad emocional para que no se le dispare el miedo y aquello sea como, pues eso, una escena de pánico más que en el lenguaje más feo para que no lo vivan como un dolor añadido. Entonces, bueno, te he contestado mal. En general no me meto en las técnicas porque procuro que la relación, ¿sí? No se tense, imaginaros, no se tense ni en un sentido positivo ni en un sentido negativo y después tengas que retomarlo sentado y el sujeto pueda demandarte un cuidado que no puedes mantener en la realidad. Entonces no tiene sentido que cuando usted se angustie me llame a mí por teléfono para que yo vaya a su casa, aunque alguna vez lo hacen, ¿no? Te dicen, estoy malo, venga a verme. Me viene un poquito mal, pero bueno, pero quizás eso es una manera de verlo, ¿eh? No digo que sea la mejor. Lo que sí os digo es, pero a veces sí podemos regular la angustia de una manera activa, que es el doble corporal. En el fondo es un truco. Si una persona se está dejando inundar por la angustia, se está dejando inundar por la angustia que se está activando en ese momento a nivel representacional, si lo tiene en la cabeza, o todavía a veces más feo, exclusivamente a un nivel somático, ni siquiera es con representación, ¿no? En estos segundos casos es más complicado porque aquí sobre todo estamos trabajando con componentes un poquito disociados, esto está muy ligado a trauma, hay cositas de estas. Bueno, si yo veo que una persona se está activando en una escena con mucha angustia, he podido prepararle antes. Le cojo de la mano y le digo, ahora yo soy tú. Y hago aparentemente el doble, pero es un doble agarradito. ¿Vale? Yo ya le he cogido de la mano, le estoy sosteniendo de la mano y empiezo a hablar haciendo un truco atencional que es el siguiente. Estoy sintiendo miedo, lo estoy notando y empiezo un poquito a describir sensaciones de angustia. Noto mi respiración cada vez más rápida, tengo miedo a descontrolarme, tengo miedo a perder la conciencia, pero a su vez noto tu mano, que es una mano que está fría, la tengo agarrada a la mía, una mano cálida, noto los pies en el suelo, sé que estoy en una sala segura y le saco de la atención guiada por el miedo o absolutamente somática para que ponga el foco en un sitio donde pueda regular la atención. Lo voy haciendo despacito hasta que regulo la atención. En situaciones donde la activación del miedo es alta, utilizo esto que se llama el doble corporal, ¿vale? Ahí soy muy activo como contenedor de la angustia. Pero, por ejemplo, en el observador que cuida, que es un ejercicio de cuidado y de ternura, prefiero que el sujeto se haga eso. También os diría que es falso si en alguna ocasión, mientras él lo está haciendo, yo, así como de refilón, sin el refilón, pongo la mano en su hombro. ¿Vale? Ah, Un poquito se vale,
Eh, Pero un poquito se vale, ¿sí? Yo sobre todo hago dos cosas, ¿no? A coger de la mano, mi contacto corporal entiendo que sea este. Cojo del brazo para guiar en la escena, sostengo mientras describimos la escena y si sube mucho la emoción, lo que a veces es sostengo de los hombros, un poquito sostengo mientras está dando una respuesta, está abordando una situación. Eso lo suelo hacer, ¿vale? Os digo lo que hago. Vosotros es vuestra responsabilidad saber lo que pasa si lo hacéis vosotros. Eso ya. Yo, yo digo lo que hago para tirar como buenamente pueda. Bueno, hasta aquí está bien. Vamos un poquito viendo. Si yo Y quisiera instalar yo algo, quería sí, hacer una pregunta. En esto que vos decías de que mantenga una relación sólida con el terapeuta, sí, pero con una cierta frustración. sí, ¿Esto más tiene que ver con que después se pueda sostener la persona, que no sea un todo el terapeuta? claro, ¿O por qué claro. con... Porque si no, podemos correr el riesgo de fomentar una dependencia que no podemos cubrir. Y es Claro. exactamente, ese es el riesgo. Entonces, eh, aunque, yo qué sé, se dice un poquito, ¿no? Que cuando, es que al final hay una frase preciosa de Dalmiro que dice, la ternura puede ser una cárcel. Si nos quedamos atrapados en la ternura, no damos el siguiente paso. Y el paso tiene que ver con, tengo que ponerme a abordar las cosas. ¿Vale? Es verdad que en más de una ocasión uno casi siente el deseo de apoyar, sostener desde lo personal y dices, joder, pero incluso a veces te tienes que frenar porque dices, igual con esto contribuyo no a aquel de los pasos, sino a fomentar la idea de que yo se lo puedo dar todo, que es una fantasía imposible. es el narcisismo del terapeuta, quizás, ¿no? Que hay que trabajar. O la carencia del terapeuta. Eh, La carencia del terapeuta. Vosotros os sabéis el cuento que a mí me gusta. A mí lo que más me gustaba de la psicoterapia eran los chismes, porque era como la gente iba creando cosas desde su propia vivencia, de sus propios líos en los que se metía. Había uno que a mí me parecía muy bonito, que era Ferenczi, y me parecía el psicoanalista así como más amoroso que había. Tenía una paciente esquizofrénica, era un caso muy conocido suyo, que como demandaba tanto, pues debía tener una casa grande. Las casas en Madrid no permitirían esto, pero él se la llevó a su casa, que tenía habitación para invitados, y supervisa con Freud y le dice, señor Freud, mire usted, hago esto que yo creo que es la manera de poder cubrir las necesidades de mi paciente mejor. Y dice, ¿usted se da cuenta que prácticamente se ha convertido en la madre de su paciente? Dice, sí, pero bueno, esto quizás sea necesario en este momento. Dice, lo que es necesario es que usted mire a ver qué le pasa con su madre. Bueno, esto es a la pregunta de Rolfi. Puede ser desde el narcisismo, desde nuestras propias carencias, querer. Yo os digo lo que siento, ¿no? A veces uno, bueno, lo pienso así. Creo que todos los terapeutas tenemos vulnerabilidades y en algún momento desde nuestra vulnerabilidad podemos actuar algo que al otro no le ayude. Por ejemplo, el sufrimiento del otro y la quieres acoger. Y Freud te diría, Ferenczi, acuérdese de sus heridas maternas, no las actúe con su terapeuta. No le claro. proteja de lo que usted necesita que le proteja. Pero bueno, esa es un poquito la idea general que yo creo que hay por ahí. ¿Alguna otra cosilla? Yo, También. Venga. en la técnica del observador que cuida, Sí, al ponerse en esa silla, de alguna manera está jugando también el rol complementario interno materno del clúster uno. Está como ensayando un sí. poco ese complementario. Mirarle, si os dais bueno, veo que pilláis mis trucos. Sí, sí, estoy haciendo eso del modo que creo que puedo hacerlo. Le estoy cuidando del modo que creo que la técnica me permite cuidarle. Pero claro que si os acordaros que os decía, esta primera fase de construcción de la terapia para mí es de crear las condiciones de afecto, de seguridad, de afecto y de valoración. De un modo que la herramienta que tenemos, que es muy bonita, que es todas las técnicas psicodramáticas, nos facilita, ¿vale? Porque si no, nos podemos meter en relaciones muy complicadillas, transferenciales, contratransferenciales, eso que decían los antiguos, y ahí ya sí que nos hacemos un lío a veces horroroso.
pero sí, es tal cual. Hago truquillos para que lo que hago cuele, sin que parezca lo que no quiero que parezca, pero sí. ¿Sabes Y qué pasa? Que el psicodrama muchas veces me parece que lo más bonito está en el cómo hacemos las cosas. Yo no te voy a decir nunca que eres una persona a la que yo aprecio, pero me gustaría que en el hacerlo lo notes, en cómo te atiendo. Bueno, seguimos una chispitilla con ¿puedo cositas. preguntar? No, Norberto quiere. Eh, bueno, tengo tres preguntas, no sé, alguna, en todo caso, una y después Venga. el resto. Una es, me doy cuenta, por ejemplo, esta técnica del doble corporal, esta técnica del doble corporal no se Sí, podría hacer trabajando por pantalla, por internet. no, claro. O Por sea que pantalla. alguna de las técnicas, es decir, Sí. hay que No, no. adaptarlas, hay que utilizar otras técnicas o hay que adaptar la técnica. Esta es muy específica cuando, cuando tú aprecias que la angustia se ha disparado, pero sobre todo cuando aprecias que la angustia salta más que un proceso de angustia que lo vas viendo y ahí podemos intervenir, cuando tienes la sospecha que esa persona puede, la angustia se le está disparando de una manera muy rápida, hay que sostenerlo. Se construyó especialmente para cuando se abordaba situaciones de personas que habían tenido situaciones traumáticas donde la respuesta es como en términos de Kate Huggins, dice cuando se estalla la burbuja del trauma, es cuando de pronto puede aparecer el terror o el pánico. Entonces, cuando tú ves eso, que esta técnica la tenemos, solo es posible que el otro, primero que te note cerca, que note tu sujeción y después que le regules la emoción un poquito sacándole de la vivencia y llevándole a sensaciones más tranquilas, a representaciones. La sala está segura, aquí no te va a pasar nada, tus pies te sostienen y yo te sostengo. Se necesita que esté presente, sí. Y bueno, una segunda sería, estas intervenciones que estás describiendo, Sí. cuando se hace, cuando se trabaja con parejas, también son aplicables también a parejas. Yo creo que sí. Aquí lo que pasa es que mm, se- puedes usar las técnicas en el ámbito que quieras. Puedes usarlas con pareja. Lo que pasa que aquí mi guía, cuando trabajas con una pareja, tendríamos que ver en el proceso que vaya siguiendo con ellos. A ver, intento manejar un poquito, yo qué sé. Cuando tendría que adaptarlo al contenido que la pareja en ese momento aborda. Ese sería, pero bajando a lo concreto, que si no, tengo la sensación de que no os aporto nada. Cuando estás trabajando en una sensación, es que yo me siento descuidado, es que tú no me tal, tú no sé cuántos. Muy bien. Me gustaría que probaran a ver, y puedes meter una herramienta, ¿cómo podría usted cuidar al otro? O mire usted a ver si es capaz de ver cuando el otro siente que usted necesita su cuidado. O adaptas un poquito la técnica en función del patrón que tú ves que se está dando y querrías intervenir. ¿Podéis? Yo siempre digo una cosa que a lo mejor es falsa y perdonarme si es arrogante. Yo creo que los psicodramatistas tenemos infinitas técnicas porque cada vez que vemos algo en un paciente, le digo, pues esto que dice usted, hágalo. Y luego le pongo el nombre de lo que hemos hecho. Entonces, y ya está. Y tenemos infinitas. El observador que cuida. Bueno, pues, joder, pues el observador que cuida, mira qué pedazo de técnica es. Póngase en distancia, mire que verbalmente lo habremos hecho infinitamente. Usted nunca se dice cosas buenas. Usted no podría, bueno, pues nosotros lo ponemos en acción. Pero yo creo que lo que sí es más útil es al hilo de lo que la persona está abordando o está trayéndonos. Venga, ¿alguna cosilla más o sigo contando cositas? ¿Sigo? Sí, 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 sí. venga. Venga, mira un poquillo mi chuleta a ver dónde la tengo acá. Venga, ¿cuál es la siguiente fase? Bueno, aquí hay una teoría del cambio que yo creo es lo que nosotros llamamos el trabajo en psicodrama vertical. Una vez que tú sientes que se ha consolidado la relación terapéutica y que la fuerza que has construido de ese lazo sostiene los contenidos que vamos a abordar, empieza un poquito lo que sería el proceso de cambio, el proceso de abordar las situaciones. Y claro, yo siempre pensaba cómo se produce el cambio. Claro,
a mí me gustaría que el cambio se produjera siempre en una escena y en una escena donde la gente me plantee lo que le pasa, dónde le pasa, con quién le pasa y que dé una respuesta diferente. Y eso me parecía a mí súper bonito. Tan bonito como que a mí de esas no me sale una de cada 50. A mí no me sale. No, yo voy a decir por qué. Porque claro, cuando tú ves a los maestros, o lo veía, en una demostración suele ser, uno, en un contexto de gente que no está atrapado en un conflicto que le joroba la vida. Tenemos cosillas, bueno, pero vamos tirando. ¿Sí? En un entorno donde todos queremos resolver, colaborar y participar. Imaginaros un congreso, joderle la vida al terapeuta. Ya, pero cuando trabajas con un paciente, esas escenas no salen. A mí no me salen. Me sale una de muchas. Y entonces dices, pero ¿y qué puede estar pasando? Bueno, vamos a ver. Si una situación de esas se da donde usted me dice, tengo un conflicto, yo le monto la escena, organizamos la escena, y usted es capaz de dar una respuesta nueva, bueno, pues algo se ha dado ahí. ¿Qué se ha dado? Parece que simplemente, como decía Moreno, la segunda vez ha sido la verdadera, pero se ha dado que simplemente el contexto grupal, el sentimiento de apoyo que tú estás ahí viendo, internalizando, te permite sacar un recurso que ya tienes, ¿vale? Esto no es lo habitual, no es lo habitual. Lo habitual es que esos recursos hay que construirlos y hay que construirlos poquito a poquito, ¿vale? Cuando esos recursos hay que construirlos poquito a poquito, yo os digo lo siguiente. El proceso terapéutico tiene dos elementos. Uno que es un proceso regresivo. Tenemos que ir a buscar cuando se construyeron los patrones que repites en la vida una y otra vez. Estamos hablando de personas que no es que tengan un problema reactivo a una situación, sino que su manera de organizarse en la vida es la generadora en sí misma de la repetición de las situaciones dolorosas. Entonces es un proceso donde tendremos que mirar atrás. Y en ese mirar atrás, ¿qué hacemos? Pues lo que buscamos siempre es la reparación. La reparación es, vamos a ver si aquí y ahora podemos darte algo que necesitas. Hay una cosa que vosotros probablemente conoceréis del mundo del psicodrama, que dice que esto, dos cosas. En sesión, las sesiones pueden ser regresivas, y lo llamamos psicodrama vertical, pero el propio proceso terapéutico es regresivo. Cada vez las sesiones vamos entrando más en un espacio de mayor intimidad o, si queréis, en un espacio menos cognitivo y más afectivo. Bueno, entonces cuando estamos trabajando una sesión, hay un señor que probablemente conoceréis todos que decía que se llama Hollander y estableció una cosa llamada la curva de Hollander y dice, ¿qué es lo habitual que haga usted en una sesión de psicodrama grupal? De que usted empiece por una primera escena horizontal donde nos cuentan lo que está pasando. Esa escena probablemente conectará con un patrón. Ese patrón usted lo va a llevar a una escena anterior, evolutiva y regresivamente anterior, donde vemos la construcción del patrón. Y el objetivo cuando aparece esa escena es dar una respuesta alternativa. Esa sería la fase. Bueno, cuando nosotros estamos hablando de un proceso terapéutico, el poder encontrar esas respuestas alternativas suponen para mí muchas escenas que se van trabajando poquito a poquito y parcialmente. Es un proceso regresivo. El sujeto se puede ir metiendo en su mundo cada vez más interno buscando pequeñas respuestas reparadoras. Y entonces mi experiencia un poquito en mi trabajo cuando atiendo en individuales, vamos a ir viendo cómo das pequeñas respuestas que te vayan capacitando frente al patrón, bueno, al patrón disfuncional original, ¿vale? Y ahora vuelvo un poco a la teoría que os decía antes. Si yo no me siento merecedor de ser querido, yo lo digo así, todo lo que te pasa en la vida lo lees desde ahí. Entonces, poder modificar eso es conflictivo. Si hago una escena, que el sujeto llegue a internalizar el sentimiento de me quieren y recogerlo, va a ser complicado, nos va a llevar mucho tiempo. Hasta que el sujeto pueda darse una respuesta reparadora
donde se trata bien a sí mismo, se quiere a sí mismo, el proceso es muy largo, ¿vale? Primero nos encontraremos con las defensas, no lo merezco, el propio abandono, infinitas maneras de hacerlo, ¿vale? Y después la dificultad que tienen a veces para decir, ¿y cómo me manejo yo con esto? Que no sé cómo manejarlo. No quería hacerlo árido, pero lo que quería transmitiros es, cuando empezamos a cambiar, ¿qué es lo que hacemos? De alguna manera, a ver si consigo un poquito poneros esto, y me vengo acá. Lo que os quiero transmitir para mí, a ver, acá es esto. Venga, esto es un poquito lo que os decía. Cuando vemos un poquillo ese proceso terapéutico, el objetivo es restaurar. Restaurar tiene que ver con eso que vamos un poquito pensando, manejando, como ese procesillo que se va dando ahí, ¿vale? Y os digo una cosilla, las escenas dramáticas por definición son regresivas. ¿Qué significa esto? ¿Qué quiero transmitiros? Cuando haces una terapia verbal, la manera de explicar las cosas en sí misma es más protectora que cuando tú le pides a alguien que se vaya a la acción en sí misma es más regresiva, moviliza más y los recursos cognitivos pasan a un segundo plano. Bueno, esta es la segunda fase donde creo que ahí los psicodramatistas somos más felices, porque es la fase un poquito donde el sujeto va construyendo contigo y reparando poquito a poquito. Y te encuentras muchas escenas que abordan las mismas situaciones, ¿vale? El patrón se repite y va restaurando un poquito en cada una de ellas. Cuando esto se va construyendo, la última fase es muy bonita. Es como instalar al mundo, la última fase que ya es como de cierre y despedida del proceso terapéutico, consiste un poco en que de alguna manera le tienes que decir que a pesar de todo hay problemas de realidad. No sé si os lo transmito bien. Y a veces el sufrimiento se va a dar. Y entonces lo vamos a intentar resolver con los demás. Aquí en psicoanálisis yo aprendí que también es el momento de que esa figura que a veces han idealizado en el proceso del terapeuta, o dice, ustedes los terapeutas no tienen problema. ¿Problemas de qué? ¿De trabajo? No, no, no. Trabajo no. Familia, familia no. No, de dinero, por Dios, los terapeutas de dinero. No tenemos de nada. Es un momento donde desmitificar y decir, no, los problemas de realidad existen y ojalá podamos un poquito ver qué hace y cómo tolerar los problemas de realidad. Yo creo que esa es la fase ya más como de ir proyectando el futuro con el paciente y diciéndole o transmitiéndole, y ya sin terapia usted puede seguir dando pasos, pero ojo, que siempre va a haber momentos de dolor, de sufrimiento, porque forman parte de lo que se compone estar con los demás en la vida. Bueno, esto es un poquito mi idea del proceso terapéutico, ¿vale? Si hasta aquí está bien, si queréis, tengo preparada otras chuletillas más. ¿Vamos bien? ¿Un poquito más os cuento? ¿Sí? Sí, muy Venga, bien, Teo. venga, si colocamos otras cosas, ¿qué otras cosas tengo? Mirad qué chuleta os he puesto aquí. Esta chuletilla que tengo aquí. He cogido un poquito la naturaleza de las heridas más habituales. A ver, a mí me gusta mucho la gente que me dice que todo el tema de los ordenadores es su intuitivo. Intuitivo, intuitivo. Pues, intuitivo, ahora os tengo en una pantalla todos aquí chiquitillos y me he debido ir, me cambié a esperar a ver que me vaya al Zoom, a ver si os hago grandes. Pero más que es intuitivo, no, salir del Zoom, no. Venga, a ver, esperar un poquito, a ver si le doy al botón y lo hago grande, grande. Ya os he hecho grandes. Eh, Intuitivo, intuitivo. Tendrás que aplicar, Una raya con dos flechas intuitiva. Digo, si no, esta les corto y ya lo hemos hecho intuitivo del todo. Venga, os tendrás pongo que usar el observador, el dice. observador que me cuida, sí. Bueno, El yo intuitivo, os voy a contar una cosa que es personal todavía. Aquí hay una niña que me ayuda, bueno, niña, el otro día descubrí que ella no cumple 50, pero bueno, se le da mejor todavía a la criatura. Y entonces yo antes, cada vez que hacía algo así un poquito, la tenía del otro lado del ordenador para gritar. Entonces cuando pasaba algo yo gritaba. Ella salía corriendo y me lo arreglaba. Bueno, o sea que, pero me convencieron
¿Qué te puedo? A ver, os he puesto en compartir, si no me falla un poquito. Compartir. ¿Estáis viendo algo? Sí, la pantalla, Sí, ¿estáis viendo la pantalla? Con pero un ahí hay montón de algo ahí, iconos. un Ahora, fenómeno. ahora sí, ¿verdad? Ahí. Sí. Bueno, mirar un poquito. Os he puesto algunas cosillas, aquí os pongo cositas. Bueno, aquí en las técnicas de acción os he puesto algunas muy bonitas, pero quería pasar un poquillo a otras cosas. ¿Qué es lo que, y lo he puesto por orden de las dificultades con las que me encuentro a veces? Muchas veces os decía que a mí cuando leo la historia de la psicoterapia me gustaba mucho porque parecía que, joder, los conflictos casi siempre eran intrapsíquicos y la gente pues tenía sus cosas, su angustia, su culpa. Y yo decía, jo, qué interesante y tal. Pero cada vez veo que como que hay cosas para abordar que tienen que ver con algo previo a eso. ¿Qué es lo previo a eso? Bueno, pues en la línea un poquito de nuestras heridas, os he puesto aquí algunas chuletillas que pongo aquí. Y os digo, el rótulo, como veis, pone, por sus resistencias los conoceréis. Es como poner el foco en cuál es la dificultad. Entonces, mirad, si es verdad un poquillo nuestra idea para guiarnos de que existen heridas de valor y la herida de valoración es un organizador de la conducta, cada vez veo que nos encontramos más con personas donde la dificultad está en poder conseguir que ellos nos tengan en cuenta. Si queréis, os voy a hablar un poquito de las dificultades que nos estamos encontrando cada vez. Para mí hay más narcisismo. Es decir, yo no sé si esto tiene que ver con un déficit que ya cultural o de todo tipo, donde parece que la cultura de yo tengo que poder todo conmigo y yo soy lo único importante, ¿vale? Cada vez se ha extendido más y claro, pero eso hay un problemilla, que es que te vas a encontrar que eso es una fantasía. Y esa fantasía, si te agarras a la fantasía de que tú puedes todo y solo, se llama trastorno narcisista de personalidad, ¿vale? Pero esos van a terapia. Y van a terapia para no para generar, para que tú les puedas ayudar a resolver sus conflictos, y lo digo un poquito con humor y con dolor, sino para que el resto de ese mundo que les rodea, que son, por supuesto, gente que no pueden ver su capacidad, vean cómo ellos le demuestran su capacidad, incluido a ti que eres el terapeuta, ¿vale? Claro, y aquí os cuento uno de los mayores problemas en la intervención. ¿Cómo consigo yo a un sujeto que se ha atrapado en una fantasía de valor, hacerle sentir valioso y sacarle de una fantasía de omnipotencia? ¿Sí? Este es el trabajo con el mundo narcisista de los más difíciles. Entonces, ¿cómo te saco yo de ahí? Yo recuerdo, fijaros, Dalmiro lo tiene muy bonito esto, cuando habla de los vínculos en espejo, para los que trabajáis en pareja, y lo habéis leído en su libro, un poquito sobre parejas, cuando habla de ellos, dice, a veces son dos pavos reales extendiendo las plumas, viéndose y halagándose mutuamente, que van a terapia. Y el terapeuta no, les tiene que decir, mire ustedes, eso es una fantasía, claro, y te van a decir cosas que a mí me han dicho. ¿Vale? Cuando he intervenido con este tipo de lazos o de vínculos. Me dice, es que usted no puede llegar a comprendernos. ¿Vale? Que me parece. Elegantemente te están diciendo usted que no le da la cabeza. O sea, venimos a ver si puede ayudar, pero no le da. Bueno, en lo individual pasa igual. Vienen un poquito que alimenten su fantasía de valor. ¿Cómo les consigo sacar de ahí? ¿Cómo conseguimos un poquito ver? Bueno, hay una frase, hay una manera de dirigir el psicodrama muy interesante, que en cualquier escena donde ellos se hayan sentido ofendidos en su valor, ¿vale? La dramatizamos, se sienten, o la ponemos en escena, cuando se sienten, le dices, ¿y aquí qué dijo usted cuando está en la escena? Y hay, de muchas maneras, van a decir esto. Nunca nadie más me va a hacer esto que tú me has hecho. ¿Se entendió? Nunca, nadie más, ¿sí? Esto lo tenéis en el libro de Rosa Cuquier, cuando habla del mundo narcisista, lo explica precioso. Nunca nadie más me va a hacer a mí esto. Es algo así como, yo jamás voy a necesitar de nadie. Y entonces tú dices, ay, qué interesante esto. ¿Le parece que cojamos este trocito? Este trocito es el personaje, ¿vale?
Es el personaje que usted construyó en este mundo y en esta historia. ¿Usted quiere mantener este personaje o podríamos ver si ya no lo necesita? Si ya no es necesario que usted vaya por la vida diciendo, nunca más necesitaré nada de nadie. Se ve un poquito. Si consigues que te haga, que escuche un poquito, a veces aparece por primera vez un poquito el dolor que supone para él la humillación de no poderlo, no poder todo. ¿Vale? Aquí os quiero transmitir cómo este mundillo narcisista a veces tiene apariencias diferentes. Y os lo pongo ahí un poquito en la transparencia. Venga. ¿Cuál es, cuál es un poquito, cuáles son las dos dificultades que os encontráis? Os lo pongo de la mano de una persona que atendí hace tiempo. Esta mujer la llamaban la número uno. Era la número uno en los estudios, en todo era la número uno. Y vino porque de pronto tenía que hacer aquí las carreras técnicas, ella era arquitecta, la última la tienen que hacer un proyecto de fin de carrera. Se quedó completamente paralizada y no podía lanzar ni una línea. Alguien que había sido la número uno en sus estudios, alguien que había sido la número uno a lo largo de sus estudios de arquitectura. Y cuando llega el proyecto final de carrera, no es capaz. Cuando la atiendes observas que hay una sintomatología muy curiosa, porque ella sobre todo lo que predominaba era el miedo, desarrolla una sintomatología fóbica, la preocupación, aparece una sintomatología obsesiva, la ansiedad la desborda, y cuando empiezas a hablar de qué es lo que la dificulta, lo que tiene que hacer, aparece una cosa muy curiosa. Es que tiene que hacer, os vais a reír, el proyecto fin de carrera. El proyecto fin de carrera es el trabajo que tienes que hacer de fin de carrera, ¿no? No, usted no me entiende. Es el proyecto universal fin de carrera. ¿Se entendió? Claro, ahí ya es más complicado. Si tú tienes que presentarte a un examen que parece en un libro, el libro te lo puedes saber hasta el 10, pero un proyecto donde tienes que competir con la historia de la arquitectura desde que eso se ha creado, es un poquito difícil. Curiosamente, esta persona aparentemente se mueve desde un mensaje de incapacidad, de tristeza, de miedo, de a no poder hacer. Pero no se os olvide, a no poder hacer un ideal de grandiosidad, que es la búsqueda de ese ideal narcisista. Esta es una de las apariencias, que a veces en clínica nos parecen personas deprimidas, que lo están, pero se nos olvida que la dinámica es porque no puedo ser ese ideal de grandiosidad que quiero ser. ¿Vale? Hay otros, esto para que os sonriáis también, que la dificultad viene en cómo le bajo del pedestal de grandiosidad en que está. ¿Usted quién es? Fulanito de tal. ¿A qué se dedica? Pues trabajo en esto. ¡Tss! Pero yo soy el campeón de tenis de de la residencia donde vivo. Y no preguntas, porque ¿y cuáles son cuatro en su residencia? No preguntes. ¿Usted qué hizo en la vida grandioso? Joder, pues ser yo. Ya, ¿y qué hace? Pues eso, con eso voy que tiro. Son fantasías de grandiosidad. Bueno, muchas veces nos encontramos con esto. Ojalá podamos ver o hacerles ver que eso es una defensa por la dificultad que les supone estar en la vida. La técnica, si nos lo permite, es cuando aparece la defensa, ponérsela delante en la situación. La defensa le protege de cualquier sentimiento de humillación o desvalorización y ver si a partir de ahí es capaz de pensar que puede estar de otra manera con la gente. ¿Vale? Siempre que oigáis esto es así, o siempre que propongáis, si usted dejara de ser grandioso, ¿en qué se convertiría? Nunca os dirán normal. Os van a decir, no, la normalidad no existe. O se es grandioso o se es mediocre. Cada vez que oigáis la palabra mediocre hay herida narcisista. No, esto es una ley. Me la he inventado yo, pero no he escuchado a ninguna persona que haya atendido esto que me haya dicho, pues me convierto, pues no sé, en uno solo con mis cosas buenas, mis cosas malas. No. O soy grandioso o soy mediocre. Es la palabra más humillante que puedes escuchar o oír de ellos, ¿vale? Y es muy difícil de trabajar. ¿Se ve un poquito?
¿Se entiende un poquillo? Venga, otra chuletilla que os pongo. Os he puesto aquí también de la mano de esto otra cosa que me parece, que me parece bonita. Es, venga, os la pongo aquí. Es cuando trabajáis con algo, la categoría, a ver, la categoría de límite cada vez se está como, se está convirtiendo, yo creo que en una dimensión. Antes hablábamos de trastorno límite de la personalidad, ¿vale? Yo la he cambiado. Yo os he puesto un nombre que a mí me parece que representa mejor la categoría. Le llamo el dolor sin límites. Si alguna vez corremos o yo corro el riesgo de entramparme con un paciente, es con estos. Porque el sufrimiento que te transmiten es tan grande que a veces te sientes atravesado por el dolor que te produce. Es algo terrible, terrible, terrible. Y hay una cosa que es lo que más empaña la relación y lo que más dificulta la relación terapéutica. Y es cómo han recibido ellos los mensajes en su vida. A veces cuando lo cuentas tiene alguna anécdota simpática. Yo atendí a un chico al que quería con locura que tenía estas características y me decía cosas como esta. Y yo no sé para qué tenía ya 20 y tantos años. Yo lo de estudiar no me apetece. He pensado que me voy a dedicar a ser atracador de gasolineras. Porque tú sales, mira, ahora salgo de sesión, bajo ahí a la gasolinera y le digo, de aquella aquí ponían gasolina, ahora te la pones tú en la máquina, pero bueno, aquella ya no se puede ni atracar, diría él. Bueno, tú vas y te dicen, deme el dinero, y dices, no, me lo vas a dar tú, y te lo llevas. El problema de estas personas es que su funcionamiento, ¿sí? Cuidado que la fantasía y la realidad, sí, parece que no están separadas. Entonces, cuando te dice, ojo, que quiero atracar una gasolinera, tú dejes de decir, bueno, mira, no, casi que lo vamos a pensar, ¿eh? No, no le puedes decir, ay, qué fantasías. No, no, no. Bueno, el dolor de estas personas es terrible, pero cuando escuchas su historia vital, quiero ser preciso, ¿eh? No siempre y no todas las historias de los límites familiares de las personas con este tipo de características coinciden con lo que voy a decir, que son historias de maltrato y negligencia. Un porcentaje relativamente alto, sí. En otros casos tendríamos que apelar más a lo que Rosa Cuquier define como que son personas que han nacido sin piel emocional. Es que los mismos sucesos que hemos podido vivir todos, para ellos tienen una capacidad de dañarles terrible. Pero para mí lo que he visto siempre con estas personas es cómo se ha instalado en ellos la capacidad de poder salir y verse tan atrapados. Y siempre me he encontrado que han tenido dobles mensajes que se han convertido en patrones doble vinculares desde que vienen al mundo. En este chico que os estoy contando, él me decía cómo le golpeaban para decir que eso era bueno para él, porque así sería alguien que podría salir adelante frente a la adversidad. Y desde ahí, ¿vale? Aprendió. Hay una frase que me dijo una vez otra persona de estas características que es terrible. Me dijo, aprendí a amar el odio. ¿Se entiende? Aprendí a amar el odio. Y contaba situaciones de maltrato donde amaba al que le maltrataba cuando dejaba de maltratarle. A la persona que odiaba la amaba por quitarle el sufrimiento. En esa he puesto ejemplos exagerados, ¿eh? Reales, pero yéndome al extremo. Cuando trabajáis con estas personas, lo más difícil es que puedan pensar al terapeuta como alguien diferente a la figura que les daña. Y os explico qué quiero decir con eso. Los mecanismos que utilizan es como ellos piensen que tú les dañas, es muy difícil que sean capaces de escucharte como alguien diferente. En palabras de otra persona, estas características que atendía era la siguiente, y veréis el ejemplo que no puede ser más descarado. Dicen que debajo del mundo límite lo que aparece es el dolor y el miedo al abandono. Entonces, esta persona me decía, no venía a sesión, no venía a sesión, ¿vale? Y entonces llegaba la sesión siguiente y me decía, es que siento que tú me abandonas. Me decía a mí. Y yo le decía, pero si el que no viniste fuiste tú. Dice, eso no importa. Y no es broma. Siento que tú me abandonas. Y dice, joder. Y ya con cierto humor, poco, le decía, hombre, me ayudaría que vinieras a sesión. Pero cuidado que no están jugando.
¿sí? Lo que ellos te colocan a ti les cuesta mucho trabajo verlo como algo diferente. Hay un término que puso de moda Fonagy que lo llama equivalencia, mentalización en estado de equivalencia, y es lo que yo pienso es real. Y lo que yo pienso equivale a lo que tú estás pensando. Llamarlo como queráis, proyección, etcétera. Esta es la trampa con estos señores. Con estas personas, ¿cuál es la mayor dificultad cuando trabajamos? A mí me sirve mucho hacer esto. Me sirve mucho cuando me sirve. Otras veces me dejo la vida y no sé qué hago. Pero cuando me sirve es concretizar eso que tú me dices como un personaje entre nosotros. ¿Me explico? Esto también lo dice un poquito Rosa Cookier cuando ella habla del mundo como aborda los límites. Tú lo estás pensando así. Vamos a poner ese pensamiento así frente a ti, ¿vale? Hay otra autora, se llama Anna Chesner, que la traje una vez aquí a España, que diera un seminario. Ella dice que trabaja el psicodrama desde la mentalización, que básicamente consiste en que pone el foco más en piensa lo que estás haciendo que en déjate llevar por el mundo emocional. Bueno, lo que hago es en esta concretización, esto lo puedes pensar ahí, lo vamos a mirar ahí, lo vamos a poner ahí, cuando me atasco y les digo, ¿y esto, si lo dejamos ahí, en qué manera influye que tú y yo podamos seguir trabajando? ¿Vale? Vamos a mirar este pensamiento, intento poner distancia del modo en el que tú me estás viendo que nos impide trabajar. Desde ahí me intento un poquito zafar, pero si en algún lugar el proceso de construir el vínculo es más complejo y más necesario es con este tipo de personas, ¿vale? Porque cuando alguien ha estado sometido toda la vida a dobles mensajes, cuando tú le dices, oye, para mí esto es bueno, ya se encargan ellos de colocar lo contrario. Sí, eso me lo dice, pero después me va a hacer daño, ¿vale? Bueno, una cosita que quería apuntaros con estos que son complicaditos. Venga, otra cosilla, a ver que si tenemos herramientas. Aquí os pongo el dolor obsesivo. Aquí tengo varias cosillas a veces que tengo. A veces cuando te encuentras, por ejemplo, con personas atrapadas, el dolor obsesivo no es lo conductual. Estaba ahora pensando más cuando ya trabajas con un trastorno obsesivo compulsivo, ¿qué podemos hacer los psicodramatistas? Recuerdo un señor que era muy religioso y que se pasaba todo el día con su cabecilla, pues aparecía pues, la idea de blasfemar. Estaba todo el día blasfemando y un montón de rituales que incluían que iba a confesarse permanentemente. Y yo con humor le decía, pero los sacerdotes de tu iglesia todavía están cuando tú llegas. Pues le huían ya porque se podía estar toda la criatura. Su ritual era estarse tal cual. Entonces hay una cosa muy bonita también, ¿no? Que era, por ejemplo, intentarle separar que la ideación, que él fuera el agente de la ideación, que él fuera el que creaba el pensamiento, un poquito del pensamiento. Si el pensamiento llega, está bien, pero podemos ponerlo fuera, lo podemos concretizar, podemos poner distancia y mira a saber qué querrías tú decirle a ese pensamiento. Son técnicas nuestras muy sencillitas que son facilitadoras, ¿vale? En general, cuando hablamos del mundo de la exigencia, esto os lo pongo aquí ya en temas de personalidad, lo que nos vamos a encontrar es la dificultad para que nuestras técnicas funcionen, porque la herramienta que utilizan es el control. Y la manera de controlar os lo pongo en escena para que un poquito os hagáis una idea. Es cómo te controlan cuando quieres dirigir la escena. ¿Y usted tuvo un problema con su prima? Sí, con mi prima. Venga, saca la escena, traiga a su prima. Dígame un poquito, descríbame a su prima. Bueno, mi prima es alta. Bueno, no tan alta. Entre alta y no muy alta. Yo diría que media. De cabello más bien rubio. Bueno, ni rubio ni moreno. Castaño. Castaño, pero a veces se tiñe. Y se sentó en la silla roja, no, en la silla roja, no, en la otra silla. Y cuando llevas 15 minutos, todavía no has construido la silla, la señora, y no sabes qué leche ha pasado. ¿Se entendió la broma? Pues no es broma. Es el mecanismo de control obsesivo aplicado a la escena. Y entonces el terapeuta aquí dice, yo ya se me ha acabado el tiempo de sesión, mañana seguimos con los otros de la cena, porque no me ha dado tiempo ni a traer a tu prima. Bueno, esta es la exigencia y la dificultad para manejar el control en la escena, ¿vale? Es su herramienta. ¿Qué aparece ahí? Muy bonito. Bueno, sí, el truquillo que usamos cuando os hagas eso es apenas que esbocen la situación y enseguida le metes en la acción.
¿vale? Siempre que te permitas, cada vez que vayas, no pregunten mucho. Venga, esbóceme, ¿quién está aquí? ¿Está usted aquí? ¿Qué hora era? ¿Qué pasó? Adelante. Y empiezas a meter cambios de roles en la medida que puedas para que el caldeamiento vaya en la propia acción. Si no, te frenan la acción y te desesperas, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a trabajar con ellos? La misma exigencia que te ponen a ti, vamos a ver un poquito cómo la trabajamos, cómo se hace y cómo se construye. Recuerdo una escena preciosa de una niña, porque la exigencia muchas veces está asociada a una enorme culpa. Os cuento una viñeta cortita. Venga, era una niña que no sabía por qué tenía una ideación obsesiva, ya tenía como una síntoma, además de una personalidad obsesiva, había una idea obsesiva que no sabíamos con qué tenía que ver. Trabajando una escena, un día se va a la edad de 9 años, donde tiene que presentarle las notas a su padre. Y dice, y mi padre no me dijo nada, solo noté la cara de decepción en él cuando tenía las notas. Y pensé, mi padre tiene problemas de salud. Me da miedo que mis notas sean la causa de que él tenga un problema severo de salud. ¿Se vio? Es decir, cuidado. Primero había una exigencia que ella decía que su padre no la ponía. Bueno, no la ponía si tenía buenas notas, la cara de decepción sí la tenía. Y después, la consecuencia de no cumplir esa exigencia era devastadora. Podría ser la culpa del problema de salud de su padre. ¿Vale? Para trabajar estas escenillas, acordaros. ¿Cómo era tu padre? No, 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 no. Una silla, aquí tienes a tu padre, sácale las notas y vamos a ver qué pasa. Porque si no, acordaros como con la prima. Acaba la sesión y todavía no hemos descrito a la prima. ¿Vale? Este es el dolor obsesivo. Venga, aquí he puesto el dolor melancólico. Esto te conmueve con una trampa difícil de sacar. Me acuerdo que aprendí una frase que a mí me sirvió mucho, que era esta. No se trata de que el terapeuta diga cosas buenas a sus pacientes. Se trata que les enseñe a decirse cosas buenas. Ese sería como el trabajo con estas personas. Como que esa imagen que tú tienes de no ser merecedor, de ser querido, se pueda transformar. ¿Es fácil? No, es muy difícil. Porque cuidado que si tú señalas cosas buenas, te lo dan la vuelta y lo leen casi como, y qué buena persona es usted y qué bien me trata sin que yo lo merezca, ¿vale? Cuando aparece eso, a veces hago un pequeño desafío y les digo, ay, pero entonces al final la única persona que tiene razón a la hora de pensar las cosas de qué mereces o no eres tú. Y le hago un pequeño desafío diciendo, aunque sea en negativo, ¿no te parece que tu pensamiento es un poquito omnipotente? ¿No te parece que pensar que nadie te quiere y que la única que lo sabes eres tú, quizás es excesivo? Y le propongo, ¿y qué pasaría si estuvieras equivocado? ¿Qué te pasaría? Y entonces, ¿dónde quiero ir? Quiero ir a que busque los momentos donde buscó y necesitó ser querido y no se sintió querido, ¿vale? Pero primero tengo que salir de la trampa, porque si le llevo a cosas buenas, al final, más que recogerlo como algo valorado, te lo recoge al revés, te lo recoge como, ves, desde su bondad, lo único que me transmite es eso, la piedad por cómo soy yo. Venga, voy un poquito deprisa por si queréis tal. Y cuando te dijeron que las cosas estaban prohibidas con terror y te asustaron, ¿vale? Y decías, y te encuentras con que no puedes expresar tu deseo, que eso es dañino o es incapaz, ¿vale? A veces aquí lo que hago es una cosa muy sencillita y es, vamos a ver un poquito la diferencia entre lo que tú deseas y lo que los otros pueden desear y ver si podemos establecer algún tipo de acuerdo o no. Y tú te puedes convertir en la figura que decide. Intentamos un poquito de ver que desear, querer cosas, aunque no sea lo que el otro desea, no merece una sanción ni un castigo. Y ya os pongo la última un poquito, ya voy deprisa para, por si queréis hacer alguna preguntilla. Este es el dolor de la inseguridad. El dolor de la inseguridad es un repliegue afectivo, es el aislamiento. Aquí es muy difícil trabajar. Muchas veces me encuentro haciendo cosas tan pequeñas como esta. ¿Por qué no me miras a la cara cuando estás hablando conmigo? Te produce, te produce dificultad y te dicen cosas. No, prefiero mirarme los cordones de las botas cuando hablo contigo. Ah, bueno, entonces muchas veces
hacemos pequeños truquillos y le dices, ¿qué te parece si tenemos una conversación con el cordón de la bota? Se lo sacamos a escena y lo usamos como objetos intermediarios que faciliten la comunicación con el terapeuta. Con estas personas a veces el proceso es muy lento y a veces tienes la sensación de que estás siempre como alejado de ellos, como que no te permiten acercarte, ¿vale? Bueno, pues eso es un poquillo la chuletilla de lo que hago y el modo que lo hago. Y entonces nos quedamos con unos minutillos sobre cualquier curiosidad que queráis por si alguna cosilla más os puedo contar. Venga, hacemos un poquito de compartir final, ¿os parece? Sobre lo que queráis. Aprovechamos también, más allá de las dudas que por ahí, o dudas o compartidas, un poco también ya sabemos que se termina este seminario. eh, yo me quedé con mucha hambre, no sé ustedes, a pesar de que ya desayuné, eh, pero me parece devolverle un poco a Teo, ya agarrando el del otro encuentro y y también agradecer, despedir, lo que sea. Tenemos este rato para hacer nuestro sharing, ¿no? Nuestra compartida. Leonor, Bueno, bueno, Teo, estoy muy agradecida por la claridad de tu transmisión, por la riqueza de tus palabras, de esta experiencia transmitida, de tu generosidad. Muchísimas gracias, me llevo mucho y bueno, para volver a leer todo lo que nos comparten Silvia y Rodolfo de todo este taller y bueno, trabajarlo, aplicarlo en mi trabajo. Muchísimas gracias. Siempre que alguien me dice volver a leer, siempre le hago la misma broma. Tú fuiste la que leyó mi libro. Fuiste tú la que lo hizo, ¿no? de verdad. Bueno, Yo Sí, también coincido con agradecer tu generosidad porque es como una disponibilidad de toda tu experiencia, tu saber, que me resulta amoroso. Y vuelvo a decir tu ternura como docente y como terapeuta me conmueve y creo que me entusiasma también a seguir leyendo, seguir aprendiendo y tomar muchas cosas para poderlas implementar, así que gracias. Mm. Bueno, yo también quiero yo agradecerte, siempre, Teo. Muchas gracias. Valoro mucho todo. Es como que me ayuda a pensar las propias cuestiones como terapeuta, como psicóloga social, que trabajo más con grupos. Y bueno, pude ver muchas de las escenas que hago y realmente agradezco mucho porque he incorporado muchos conceptos, ya los estuve aplicando de los de la vez anterior y es como que abrí un panorama que me costaba abrir, pese a que conocía lo de los clústeres, me costaba transmitirlo. Así que muy valioso y me encanta, me divierte mucho el humor, que es algo que estamos tratando también de recuperar, que lo tenemos en Argentina medio perdido, muchas personas, y hacer con nuestra profesión humor es grandioso, ¿no? Es lindo eso, volver a poder reírnos de lo que nos pasa. Gracias. gracias. Yo también quería agradecer, Teo. Me dejas con muchas preguntas, me gustó la exposición, la forma, y, y me llevo también esto de la valoración en mí misma de lo que hago, como atreverme. Ayer con una paciente jugamos con una palabra que salió que era atreverse. Ay, te perdí. Em, y esto, ¿no? Es como atreverme a seguir jugando, a seguir poniendo el cuerpo, a observar y ver los cambios y las transformaciones. Me permite eso, ¿no? A animarme a hacer. Y en espejo, no sé cómo, como que me da valor
Eso quiero decir. Y justo hoy salió la palabra valor y agradezco todo lo acá acontecido y a Silvia también por la invitación. Gracias. Muchas gracias. Mela, Sí, acá estoy. Bueno, yo también, Teo, te quiero agradecer. La verdad que fue un encuentro muy lindo, muy agradable. Y personalmente me permitió como entrar en diálogo con estas escenas que vos trajiste, estas intervenciones, este juego con las dramatizaciones, ponerlos en diálogos con las propias experiencias, ¿no? Como en ese diálogo interno como enriquecerme, poder como complejizar situaciones y poder pensarlas a lo mejor desde otro aspecto, desde otra manera. Así que bueno, te agradezco mucho, fue muy, Muchas muy gracias. lindo todo lo que nos trajiste. ¿Mm? Bueno, yo también, Teo, te quiero agradecer muchísimo y a todos este encuentro, porque fue muy rico realmente, y a vos, Teo, en particular, me agarraba una regresión de 20 años atrás cuando nos conocimos y de las clases y bueno, este tiempo, además de la bibliografía que les íbamos mandando a los compañeros que te sacamos del grupo al principio para que no te llegaran tus propios artículos y eso, pero fuimos enviando algunos materiales después de tu primer encuentro. Yo recuperé, porque soy un pelín acumuladora, recuperé mis cuadernos de las clases y esos diarios que nos hacías hacer del trabajo terapéutico con tus devoluciones. Así que bueno, tenía mi bibliografía personal y particular, digamos. Así que bueno, fue muy lindo realmente este reencuentro y un placer como siempre escucharte, aprender, realmente todo muy profundo y bueno, como hablábamos la otra vez con Miguel que anda por ahí, uno después necesita tiempo para dejar que sigan resonando esas cosas porque uno cree que está aprendiendo con la cabeza y está escuchando con el corazón y con la vida. Entonces eso llega un poquito después, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Puedo deciros algo? eh, Nadia va a decir algo antes si no tenés problema, Nadia. Ah, estás mutada, Nadia. Sí, Ahí está. también agradecimiento mucho. Eh, Hoy tuve problemas de conexión que entré y salí, me perdí la mitad más o menos, lo lamento, pero bueno, centralmente vuelvo a repetir lo del otro día, escucharte y resonar con palabras de Dalmiro, con su estilo, y agradecerte también la, la gran sistematización que has hecho de Se congeló. Sí. a ordenar y a desplegar al mismo tiempo. Entonces creo que eso tiene una riqueza que la voy a poder ir como amasando con el tiempo, con la lectura, con la práctica. Gracias. Voy yo antes que hables, Teo. Venga, A gracias. ver, Mauro. Siguiendo con lo que dice Nadia, a mí me parece como es que como muy genial esto de la sistematización y la concretización de las herramientas que trae el psicodrama para trabajar en el mundo de la terapia, ¿no? Me parece como que con el poco recorrido que puedo tener en el mundo del psicodrama, a mí siempre o sea, como que las ideas siempre están como muy sueltas de todo lo que se puede hacer con el psicodrama. Me parece que escucharte a vos a mí me trae muchísima claridad en esto de poder tener más claro los procesos en cómo podemos encarar al paciente, ¿no? Me parece una genialidad tu aporte. A mí nada, me allana un montón el camino, así que eso te lo agradezco y espero que no sea la última vez que te veamos. Yo, yo espero que no. Espero que no. Tenés que venir igual, tenés que Todo. venir presencial.
Bueno, Bueno, Teo, me gustaría deciros algo, si cerrá me vos, ya es permite. la hora, pero después quiero decir unas cositas con respecto al material y lo que viene después. Bueno, me gustaría Sí, claro. despedirme de vosotros. Dale. Venga, yo creo que, bueno, llevo toda la vida dedicándome a la clínica y creo que de eso un poquito es lo que yo os puedo aportar. Pero a mí me parece que lo más grande del psicodrama está en lo que vosotros hacéis, que, que lo, porque vosotros facilitáis, vosotros sí que sois el psicodrama, vosotros facilitáis el encuentro como este que habéis facilitado con distintos lugares. Yo creo que eso es la mayor belleza y riqueza del psicodrama. Vosotros encarnáis el psicodrama. Yo soy un psicodramatista clínico, pero el de la calle, creo que este es el gran psicodramatista. Yo os doy mucho las gracias por haberme invitado. Eso quería deciros. Bueno, podemos hacer un pequeño aplausito así, miren, como agradecimiento a nuestro hermano, amigo y querido maestro Teo, ¿eh? Quiero decir Gracias. algo más Y personal. agradecimiento a ustedes también, porque la verdad que con sostener, generar el espacio, sostenerlo con los mensajes, con la bibliografía, ha sido ¿Puedo de decir gran algo? acompañamiento. Muchas gracias. Nora, un ratito, Sí, dale. yo quisiera sumar este agradecimiento de la generosidad, la claridad con que Teo compartiste tus conocimientos, tus experiencias, realmente fue maravilloso, me encantó. Y quiero destacar la humildad y con la amorosidad que lo transmitiste. La verdad me gustó. No sé mucho de vos, pero realmente fue muy humilde de tu parte y muy lindo. Así que espero también verte en otro seminario, en otro encuentro o verte acá directamente. Gracias a los que organizaron el encuentro también y a todos los presentes. Gracias. ¿Me oís? Sí, sí, perfecto. Creo que era Moreno el que se definía diciendo hasta el próximo encuentro. Que os vaya muy bien a Sí, todos. sí, sí. Hasta el próximo. Por otros Hasta luego. 35 más, por lo menos. Bueno, creo que para terminar y cerrar algo concreto es mm, que vamos a mandarles eso que ya algunos ya se le hemos mandado el primer encuentro, vamos a hacer lo mismo con el del segundo, una suerte de síntesis que nos ayuda la inteligencia artificial. Teo, yo sé que no sé, estará muy en cuenta, pero realmente estos Zoom, eh, Hacérmelo llegar a mí también para saber qué he dale. dicho. Sí, Venga, sí, es muy lindo. No, no, y habla muy bien de vos, la inteligencia venga, artificial. os Bueno, tengo que dejar. Un abracito. Hasta luego. entonces, digo, hacemos, yo edito un poco y mandamos, pero también está el video este video que está grabado, también si a ustedes les parece y si a vos te lo permitís, también lo vamos a compartir, como, Sí, porque hay Sin muchas ningún... cosas sí. que se nos Venga. van a recordar No, y decantar. usarlo como Bueno, queráis, pero compartirlo conmigo también, ¿vale? Venga, dale, os dale. tengo que dejar. Hasta luego, Vamos a chicos. mandar todo. Y lo Venga. último que quería decir es Se el tiene que ir, clúster, Teo. sí, el clúster 3 es el fraterno. Y Sí. yo creo que hoy lo hemos vivido en este tiempo contigo. Ay, me emociona. Sos bien. un hermano. Bueno, pelotudo. Está bien, está bien. Viva la emoción, viva la Qué emoción. Gracias, emocionales. Viva la Rodolfo. Venga. emoción y hasta otra vez. Nos vamos a Hasta la seguir organizando próxima. cosas. Muchas Un veces más. beso a todos. Gracias, Grande. Gracias, Silvia. Teo. Gracias, Gracias a Mauro. todos. Chao, Muchas Teo. gracias. Chao, Nos chao. vemos. Son muy Teo, amorosos ustedes también. Muchas gracias por la generosidad. Sí. Que los Se vienen escuchen. más seminarios igual, ¿eh? Sí, Eso. sí, Atentos. ya avisaremos. Gracias. Gracias, Mauro. Falta la temporada 3. Sí. Que sea este año, que sea este año. Dale, vamos a ver si Sí, Dios sí, ya quiere. vamos a ir mandando. Algunas cosas serán presenciales y Bueno, el que pueda y otras serán virtuales. Tenemos que iremos a, reunirnos con Mauro iremos a y conocer el Rolfi para espacio, seguir armando. iremos a conocer el espacio de ustedes. Chao, ¿Cómo chao. no? Gracias Chau. por todo. Chao, chao. Tigre los espera. Bueno, gracias, gracias.
Buen fin de semana. Chao, Igualmente. gracias, Leonor, Norberto. Hasta luego. Chao, 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 Laura. Chao, Chau, Elvi. Elvi, chau, Chau Norberto y todos, chau Leonor. todos, los que todavía no se fueron. Qué lindo verlos. A Nora, hacía mucho que no la veíamos.